Muy buenas noches, señoras, caballeros. Bienvenidos al Gato al Agua. Empezamos curso y la verdad es que empezamos donde lo habíamos dejado. Prácticamente. ¿Sabe usted quién era Potemkin? Bueno, era un político ruso, ministro y amante de Catalina de Rusia, del cual se cuenta una cosa muy divertida, que es que cada vez que Catalina salía a visitar sus posesiones, el señor Potemkin le levantaba decorados de cartón piedra al borde de los caminos, para que la emperatriz Catalina, al pasar por allí, dijera: ¡oh, qué bien vive mi pueblo! Después la emperatriz pasaba, los decorados caían y lo que se veía era lo que la emperatriz no veía, la miseria de la gente. Bueno, en España vivimos hoy en un permanente pueblo Potemkin, que es como se llaman desde entonces esos decorados. El poder está empeñado en mostrarnos una realidad que no es para que la miremos. Hoy hemos visto un perfecto ejemplo de ese pueblo Potemkin en el show de Pedro Sánchez con el IBEX. Show, por cierto, del que han excluido a los autónomos, a la CEPIME, en fin, estaban allí eso, los grandes. ¿Y qué ha dicho Pedro Sánchez? Ha dicho que vamos a apostar por la renovación energética, la transformación digital, la inclusión social y territorial, la resiliencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y que con todo eso conseguiremos crecer un 2%. Y llevamos perdido ya, ¿cuánto? El 15%. Pero la gente mira el decorado. La gente mira el decorado y dice: ¡oh, qué resilientes somos! Pedro Sánchez nos va a conducir ¿hasta dónde? Aquí esta noche, como todas las noches, estamos para tirar abajo el decorado y que se vea lo que realmente hay detrás de este pueblo Potemkin, que es la España actual. Empezamos. Efectivamente, tirando decorados. ¿Cómo vamos a hacerlo? Bueno, esto es la crónica de lo que ha pasado hoy y en estos días atrás. Titulares. Empezaremos, por supuesto, usted sabe lo del cuento de terror más corto del mundo, seguro que sí, que es el de Monterroso. Cuando despertó el dinosaurio seguía allí. Fin. Bueno, pues esto es lo mismo, la pesadilla. Cuando volviste de las vacaciones, el coronavirus seguía ahí. ¿Alguien sabe exactamente qué está pasando? ¿Alguien sabe de verdad qué está pasando? Esta noche tenemos aquí al doctor Burgueño, a ver si él lo sabe. Quienes no lo saben, al parecer, son los responsables autonómicos en materia de educación. Vamos a ver, toda Europa está volviendo al colegio y España aún no sabe cómo lo va a hacer. Y ojo, es comprensible, porque la realidad es que a efectos de cifras la situación está descontrolada y nadie sabe lo que se va a encontrar. ¿Qué ha hecho el gobierno? Parapetarse tras las autonomías que por su parte están que trinan. Hablaremos de este asunto en particular. Y hablaremos, por supuesto, del show Potemkin, Potemkin con P, política con P, propaganda con P, de Pedro Sánchez, que ha abierto el curso, poniéndose al frente de la economía después de haberla hundido, lo cual tiene muchísimo mérito. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué es realmente lo que ha ofrecido Pedro Sánchez en materia de recuperación económica, aparte de palabras? Juan Iranzo nos lo explicará. Porque la economía real, la de verdad, la de la gente de la calle, la de todos nosotros, es la que es. A partir del mes de septiembre, los afectados por ERTE desde el mes de marzo van a ver reducida su paga a la mitad. Atentos, porque la cosa se está poniendo muy, muy, muy complicada. Hoy hemos conocido los datos del mes de julio, por ejemplo, de turismo en Madrid. Las pernoctaciones han disminuido entre un 60 y un 70% en función de los establecimientos. Y ojo, de esa disminución, el 90% extranjeros. Es decir, no ha venido nadie. Bueno, amenaza tormenta a partir de septiembre. Hablaremos de la apertura del curso político, naturalmente. Tenemos, por una parte, Pedro Sánchez con lo suyo, Ciudadanos diciendo que apoya los presupuestos, Vox presentando una moción de censura para la que aún no tiene candidato, Podemos mirando a las puñetas y a las togas, es decir, a los tribunales, a ver lo que ocurre ahí, y Puigdemont rompiendo el carné de Juntos per Puigdemont, que es un poco en lo que se ha convertido toda esta historia. Miguel Gutiérrez va a hacer
Lo de Julio Ariza es una cosa. Miguel Gutiérrez, que no Julio Ariza va a hacer la crónica de esta noche. Vergüenza nacional, por otra parte, y esto es la política real. ¿Qué es lo que pasa en Alsasua? O sea, el Estado autoriza la humillación a la Guardia Civil, es decir, al Estado y a todos los españoles en esa localidad. Y esto no es un delito de odio. O sea, han montado, no digan dueñas, por el asunto de una pintada a no sé cuántos kilómetros de la casa de Pablo Iglesias, ¿verdad? ¿Y esto qué es? ¿Libertad de expresión? Hablaremos con la Guardia Civil esta noche aquí en El Gato al Agua y que nos cuenten cómo lo sienten. Vamos a repasar uno de los asuntos más interesantes de lo que ha ocurrido estas últimas semanas después de la destitución de Cayetana de Toledo, que no ha sido la destitución, sino el debate. Porque dijo Cayetana que el PP no estaba dispuesto a dar la batalla cultural, cierto. Ahora bien, la batalla cultural de la que habla Cayetana es la de toda la derecha española. ¿Estamos hablando de lo mismo? ¿Qué es la batalla cultural? ¿Qué quiere decir exactamente? ¿Y cuál es la que habría que dar? Bueno, lo pondremos a debate. Y como nadie le está contando a usted lo que pasa por ahí de verdad, pues lo vamos a hacer nosotros. Toda la verdad sobre Donald Trump, que ni está loco, ni ha fracasado, ni está vencido. No se crea usted todo lo que ve en televisión ni oye en la radio. Le pongo un ejemplo. Una cadena teóricamente de derechas, bien conocida por su aroma de sacristía, el otro día contaba, Trump, que ha estado mucho tiempo callado, ahora de repente dice que va a crear una cosa para estudiar los ovnis. Hacía 24 horas que Trump había conseguido la firma de un acuerdo histórico entre Israel y Emiratos Árabes Unidos, de lo cual aquí no ha contado nadie nada, salvo el país, por cierto. Pero, claro, los medios están a lo que están, es decir, ellos han creado también su propio pueblo Potemkin, ¿verdad? Bueno, nosotros aquí también vamos a tirar el decorado y vamos a contar lo que de verdad está ocurriendo en los Estados Unidos. Y todo esto lo vamos a hacer en la compañía de nuestros contertulios, que esta noche, como todos los lunes, son don Julio Ariza. Ahora sí, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Es que me pone usted, dice usted unas cosas. ¿Ah, sí? Sí, se me ha disparado lo de Puigdemont me ha llegado al alma. Ya luego le cuento la historia que hay detrás de todo eso. Vale, fenomenal. Traigo, como no está Nuria Val, he decidido traer una bomba. Nuria está estudiando, así que desde aquí un beso muy, muy grande para ella y para todos los vecinos de Jaca, por cierto, que sabemos que nos ven desde allí. Así que un abrazo muy fuerte. Don Julio, muy buenas noches. Don Jesús Trillo. Buenas noches. Y buenas noches. ¿Qué tal tu verano cartagenero, como pues siempre? Yo, mi verano cartagenero, yo he de decir que a pesar de que España es el país más denostado del mundo, en el que más amenazas hay de que nos contagiamos, de que donde se prohíbe la entrada después de haber estado en España, que sigue siendo un país maravilloso. Sigue siendo un país de sol, sigue siendo un país de mar, sigue siendo un país precioso. ¡Qué bien se la pasó Jesús Trillo en las vacaciones! Y por lo tanto, yo creo que sigo estando orgulloso de ser español, a pesar de la incompetencia manifiesta y manifiestamente mejorable de nuestro gobierno. Ya. Ese es el corolario, ¿no? Es el reflejo de la incompetencia de los votantes, pero esto no lo dice nadie tampoco, en fin. También es verdad, también es verdad. verdad. Don Jesús, bienvenido como siempre. Don Román Cendoya. Muy buenas. En el otro extremo del mapa. Oye, ¿qué pasa en San Sebastián con lo del castellano? O sea, lo del español. Es alucinante. Nada. ¿Esto que es una concesión del PSOE para los presupuestos o qué? Bueno, sí, claro. Es decir, el PNV siempre da sus pasos, siempre los da después de que haya habido elecciones, nunca antes. Nunca antes, efectivamente. Es decir, una vez que ya hemos votado los vascos y la moderación del PNV queda manifiestamente retratada durante la campaña electoral y 6 meses antes, en el momento que ya consiguen el poder, dan un paso más. ¿A quién le pasan el impuesto revolucionario? Pues vamos, esto va en los genes de los nacionalistas vascos, lo del impuesto revolucionario. Pues esta vez al Gobierno de España y al PSOE, que le obligan a apoyar que San Sebastián se convierte en una capital que solo oficialmente habla euskera, que curiosamente, vamos, hablarán ellos solos con su propio mecanismo en su sitio, y es un paso más en que ahora hacen el guiño a Bildu, porque tienen que volver a demostrar al electorado que ellos también son nacionalistas, porque claro, es que la oposición en el gobierno vasco es Bildu. Es verdad, efectivamente. Entonces, ¿qué han hecho? Pues lo de siempre. Cuando llegan las elecciones se pasan 6 meses aplanaditos, formalitos, que son más conservadores y más de derechas, Dios y las leyes viejas y la Virgen de Begoña que la madre que les parió. Y además lo de la independencia es un tema del siglo pasado, como dice Urkullu, y una vez que ya se han llevado los votos de la gente que incluso vota normalmente en las elecciones generales, Partido Popular o Partido Socialista, en las autonómicas le votan al PNV y muchos en las municipales para que Bildu no sea la fuerza más votada, e inmediatamente les voy a decir
decir a los vasquitos, no, porque nosotros somos pura cepa. Eso ha pasado. No pasa nada, ¿eh? Lo han hecho otras veces y seguimos hablando en español perfectamente. Y usted estará pensando, pero vamos a ver, ¿eso no es anticonstitucional? Sí, sí, por supuesto. Mismo, y da lo mismo, y es precisamente la cuestión. En fin, y cerrando mesa esta noche en la silla caliente, porque va a tener varios invitados y todos del mismo fuste, don Antonio Burgueño, muy buenas noches. Muy buenas noches. El infaltable Burgueño, ¿qué tal? Pues muy bien, decíamos ayer. Decíamos, joder, sí, la verdad es que vamos, decíamos ayer, y además estrictamente. Ayer. ¿Qué va a ver? Más de lo mismo no. Afortunadamente no es lo mismo. Pero la preocupación de la gente está en aumento y el problema real es que hay muy pocas medidas serias para la entrada de las escuelas. Vamos a hablar de todo eso despacito, con don Antonio Burgueño y con el resto de los contertulios, situación general del coronavirus, o de la pandemia, de como usted lo quiera llamar, y después específicamente la cuestión del colegio, que tiene preocupados a millones de españoles, como es perfectamente natural, porque España es un país donde tú no puedes fumar en la calle, no vayas a ser que contagies a alguien, pero los niños todos juntos en clase, eso sí. En fin, por partes. Y ante todo, aquí tenemos un mensaje que dar, en fin, pánico cero, por favor. En este momento están apareciendo un montón de contagios porque se hacen un montón de pruebas que antes no se hacían. Lo que tenemos en la cabeza es la curva de muertos del mes de abril, del mes de mayo. Ahora vemos la curva de contagios y el impacto emocional que recibimos es el mismo, pero no tiene nada que ver. En este momento la ocupación hospitalaria en España es del 6%. En Madrid del 16%. O sea, pánico cero, por favor. A pesar del señor Simón, al que escuchamos ya. Pero ha habido un incremento en el número de casos. Y queramos o no, nosotros tenemos que percibirlo, porque así es, como un incremento en la transmisión. Y ese incremento en la transmisión, que hasta cierto punto podía ser esperable, quizás nos hubiera gustado que fuera más tarde, pero podía ser esperable. Hemos conseguido que no sea muy rápido, pero existe. Y ahora mismo estamos en una situación en la que estamos detectando casi el mismo número de casos que en el pico de final de marzo, primeros de abril. O sea, al final uno termina sintiendo pena con el señor Simón, porque ahora mismo está diciendo cosas perfectamente racionales que si las hubiera dicho igual de racionales en el mes de marzo, pues otro gallo nos habría cantado, pero no, nos cantó la gallina, como todo el mundo sabe. Don Antonio Burgueño, vamos a ver. Pregunta. ¿Por qué esto solo está pasando en España? Porque con esta intensidad solo está pasando en España. Sí. Bueno, España están pasando cosas de un lado porque hemos tenido desde el principio un ataque muy importante del virus y no ha sido probablemente exterminado como en otros países. Y eso pues nos ha conducido a que hay muy poca cero prevalencia positiva y naturalmente pero España es peculiar porque tiene una sociedad que afortunadamente es como es, que lo de la separación y la distancia social pues para nosotros no cuenta. O sea, tenemos una relación con las personas y somos socialmente muy próximos y nos han levantado la mano y esto pues no se ha educado a la gente suficientemente y lo único que se ha hecho ha sido pues dar normas y medidas que se convierten en irrisorias porque no se ha educado, porque lo único importante es el distanciamiento social. Pero el distanciamiento social consiste en que se encuentra la gente, se dan el codo, podríamos hacer sketch en la televisión, que había que hacer, sketch constante de qué es el distanciamiento social y qué no es el distanciamiento social. Y por eso se cometen ridiculeces. No se puede fumar porque la mascarilla, porque hay que ir con mascarilla y usted está fumando. No, es que lo que hay que ver es que se dan el codo, luego se sientan, inmediatamente se quitan la mascarilla, todavía no ha llegado el camarero, estamos a un metro, menos de un metro de tal. Bueno, entonces estamos viviendo un hacinamiento
Pues porque España es así. Pero reconóceme, Antonio, que este virus es inteligentísimo. Porque este virus, hasta la 1 de la noche, ni te toca. Claro. Pero a partir de la 1, macho, va por ti. Pues por eso, y en por una eso, mesa con 10, el virus sabe que ahí no tiene nada que hacer. Pero como haya 11, el virus se pone en acción y va por ti. Es un virus... Pero es irrisoria la medida. La gente no se las toma en serio porque precisamente se cometen esos errores. Claro. Porque la gente es consciente, es decir, o sea que hasta la 1 menos cuarto puedo estar y a la 1 y cuarto no. ¿Dónde está esta ridiculez? ¿Dónde está la ridiculez de que vaya andando por el Retiro y no vea a nadie a 50 metros y tenga que ir con la mascarilla? Y no puedas fumar. Y no puedo fumar. Y no puedes fumar. O sea, tú vas por la calle, no hay nadie en la calle y no puedes fumar. Pero vamos a ver. ¿Por qué? Porque lo que había que haber hecho era educación por medio de sketch, por medio de publicidad. Pero ¿cómo vamos a hacer educación si salen constantemente los ministros del gobierno sin mascarilla? Antonio, ¿salen ellos sin mascarilla? Sin mascarilla. No. Sin mascarilla. Antonio, dime si me equivoco, pero después de todo lo que hemos vivido estos meses... Sí. A mí la impresión que me da es que aquí los primeros 15 días se llegó tarde y a partir de ese momento, con la situación descontrolada, objetivamente se ha hecho ingobernable, porque hagas lo que hagas, va detrás y va a ser incongruente lo que hagas. Yo quiero decir que lo que está pasando ahora no es tan malo, ¿eh? No es tan Esto me malo. parece importante que lo subrayes. No es tan por malo. la cosa del pan. En estos momentos, en España se están haciendo por primera vez 500.000 pruebas PCR a la semana. Por primera vez. Y claro, con 500.000 pruebas PCR se están encontrando muy dirigidas hacia las personas que han tenido contacto con alguien que ha tenido síntomas. Por lo tanto, con 500.000 pruebas pueden aparecer perfectamente alrededor de 50.000 casos a la semana. Y eso pues es normal. Quiero decir, porque se han hecho 500.000 pruebas. Pero es que aquí no se han hecho antes. Claro. Y esta es la diferencia. Y claro, naturalmente, la bondad de lo que está ocurriendo es que estamos entendiendo en estos momentos pues una cifra de entre 100 y 200 personas contagiadas por 100.000 habitantes y, sin embargo, pues no se está enterando el sistema sanitario. Lo que has dicho, creo que es incluso Madrid menos del 16%. Madrid en estos momentos no tiene más de 1.600 enfermos en planta. Es la cifra que doy, ¿eh? Bueno, es decir, que igual han cambiado. Por lo tanto, 1.600 hemos llegado a tener 24.000 enfermos en planta, 1.600 es el 8, el 10% de la capacidad total. Por lo tanto, estamos con una confortabilidad en el sistema sanitario. La primaria no está confortable. La atención primaria. La atención primaria no está confortable porque la atención primaria no se le ha dedicado el tiempo y la mejora en eso de la reconstrucción que se inventó y que no se ha hecho nada. Fíjate, Antonio, el otro día el gobierno catalán anuncia, creamos 5 nuevos hospitales para la cuestión del COVID. Lo que percibe el público es, ahí va lo que viene. Los 5 hospitales en cuestión en realidad son pequeños anexos que van a meter en hospitales que ya existen precisamente para atención primaria. O sea, da la impresión de que los políticos están, no sé, me imagino que para demostrar que hacen muchas cosas, alimentando un pánico social absolutamente excesivo, claro. Bueno, pero el político nacional, lo que sí está claro es que ha querido huir del coronavirus. Es decir, esto se lo ha querido quitar de encima el gobierno nacional y decir esto no es mío. Políticos nacionales ya no quedan, mi querido Antonio. Bueno, un perfecto ejemplo de cómo se ha pasado esto a las autonomías es lo de la educación y lo de los colegios. Que esto es, en fin, el mochilón que le han encargado a los padres este curso. Que como decía un meme que corría por ahí estas semanas, ya no sé si forrar los libros o forrar a los niños. Bueno, ¿cómo se va a volver al cole en el resto de Europa? Patricia Tenorio se lo ha estudiado, nos lo cuenta. Lavado frecuente de manos, no compartir juguetes o guardar la distancia de seguridad son medidas difíciles de aplicar entre niños mayores de 6 años. Imagínense para los menores de esa edad.
Aún se desconoce hasta qué punto los niños son contagiosos al nivel de los adultos y por ello la educación se enfrenta a un reto muy complicado. En nuestro país aún el descontrol conduce a esta situación y no están claras las pautas a seguir. En cuanto al resto de países, no todos son igual de restrictivos en las medidas para prevenir la expansión del virus. En Italia el uso de mascarilla en alumnos no es obligatorio y no se les tomará la temperatura, aunque no podrán acudir con síntomas de COVID. El personal sí deberá llevarla puesta. En escuelas infantiles el distanciamiento está contemplado entre grupos más que entre individuos. Cada clase tendrá un número fijo de alumnos que mantendrá el mismo aula y los mismos profesores todo el curso. Al igual que en España, se fomentarán los grupos burbuja. El material didáctico y los juguetes serán propiedad exclusiva de cada grupo. En Francia, según el protocolo sanitario, los menores de 11 años no deberán llevar mascarilla y tampoco guardar distancia mínima de seguridad, ya que el objetivo es que todos los alumnos puedan ir a clase. Por el contrario, todos los adultos, incluidos los profesores de infantil, deben llevar mascarilla siempre, eso sí, recomiendan el lavado frecuente de manos. Reino Unido, ahí los alumnos solo tienen que llevar las mascarillas en espacios comunes. En clase no será necesario. Los profesores tampoco tendrán que ponérsela en el aula. Las medidas a seguir quedan a elección de cada centro y dejan en manos de los padres la decisión de llevar o no a los pequeños a los colegios. No hay directrices tampoco sobre una limitación del número de alumnos por clase. En Alemania los profesores y los estudiantes deben llevar mascarilla, pero tampoco en las clases, sino en zonas como los baños o pasillos. Los alumnos en clase tampoco tienen que respetar la distancia de seguridad de 1,5 metros. En cuanto a Países Bajos, las mascarillas no son obligatorias. Ahí los alumnos pueden acudir con un catarro nasal sin fiebre siempre y cuando no hayan estado en contacto con algún positivo en COVID. No tiene que haber distanciamiento entre ellos ni con profesores. Algunas normas son tener buena ventilación de locales y lavado frecuente de manos. Y en cuanto a Portugal, solo profesores y empleados están obligados de ponerse la mascarilla. En guarderías, los niños deben descalzarse a la entrada y usar otros zapatos exclusivos para ese espacio. Llevar juguetes de casa está prohibido. No se habla de otras medidas de protección. En fin, vamos a ver esto un poquito despacio. Antes, me parece importante subrayar una cosa. Algún boca chancla de la clase política española, como les gusta tanto esto de dominarlo todo, ¿verdad?, ha llegado a decir que el padre que rehusara llevar al niño a clase se enfrentaría a penas de prisión. De prisión, nada menos. Vamos a ver, la principal obligación de cualquier padre es proteger a su hijo. Es más, es una obligación legal, no es una obligación solo moral. Así que es perfectamente comprensible que haya en este momento no miles, decenas de miles de padres en España que no lo ven nada claro. Y si optan por no llevar al niño a clase, en fin, será discutible, pero que no les amenacen con la cárcel porque esto ya es lo último, vamos, es una cosa como de la Rumanía de Ceausescu. Bueno, eso no ni siquiera de la Rumanía de Ceausescu, es una estupidez directamente, ¿no? Bueno. Pensar en eso. Pero vamos, yo creo que aquí lo que ha pasado es que el gobierno se ha quitado de en medio. Aquí seguimos sin saber cuál es la norma nacional para cuándo empiezan el colegio los niños, porque en Madrid empiezan un día. En Madrid empiezan los de tercero, el cuarto, no sé qué, el día 9, no sé cuánto, el día 18. En Murcia empiezan el día 19. En Vascongadas empiezan... En fin, esto es un auténtico desastre. Aquí nadie ha dicho nada. Y sin embargo, el señor Sánchez sigue llenándose la boca de decir que él postula la unidad. La unidad entre los hombres y las tierras de España. No, la unidad en torno a Pedro Sánchez. Sí, la unidad en torno a Pedro Sánchez. Claro. La unidad entre las instituciones, lo cual es mentira, porque se pasa el día la Televisión Nacional y la Radio Nacional dándole caña al Partido Popular en todo lo que puede, las medidas que ha adoptado el Partido Popular en Andalucía, en Madrid, etcétera, etcétera. Entre las fuerzas políticas y finalmente entre las distintas miembros del Parlamento. Es decir, es todo un ejercicio de propaganda, de autobombo, de absurda, pero de huida hacia adelante. El gobierno se fue de vacaciones, dejó el país hecho unos zorros, el país sigue igual en muchas de las cosas, porque es que no tomaron ninguna medida, pero es que no la tomaron ni siquiera a destiempo. Lo único que hicieron fue establecer el confinamiento, pero medidas realmente de carácter sanitario, ¿es verdad o no, Antonio? No han tomado ninguna, y sigue sin tomarse. Por ejemplo, yo creo que en relación con la población de riesgo, nadie ha dicho, sigue sin decir nada. Exacto.
Por ejemplo, en relación con los ancianos, siguen sin tomarse medidas serias. Y esa es la auténtica preocupación. Han publicado una norma de 30 o 40 páginas el día 21 o 22 de agosto y la verdad es que eso que estás diciendo es absolutamente cierto. El tema de las escuelas es un tema que conviene que los padres se enteren bien. El peligro no es para los niños. El peligro no es para los niños. Esta enfermedad, afortunadamente para los niños, tiene una bajísima letalidad. O sea, por lo tanto, en este momento los niños han estado jugando, han estado en vacaciones, se han visto con los primos. No ha aumentado el problema de lesividad para los niños. Para los menores de 20 años es escasísimo el riesgo. Hay que decir que el riesgo cero no existe, pero evidentemente el problema no es para los niños. El problema es que los niños y los adolescentes se mezclan y esa mezcla la llevan a su casa y se la pueden llevar a los vulnerables. Este es el problema. Por lo tanto, estamos en que va a haber una transmisión, digamos, en la base social de tanta que sostiene todas las personas que van a clase, que son 1 millón y pico, y que efectivamente van a llevar la enfermedad a casa. Bueno, y esto, que se decía que no era verdad, ha habido demostración clara de que es absolutamente cierto. El niño es una esponja para las enfermedades infecciosas, pero también tiene más defensas que nadie para las enfermedades infecciosas. Por lo tanto, el riesgo es que se va a propiciar pero afortunadamente, hagamos que el niño y lo de en medio, la clase productiva, se mezcle y, sin embargo, los vulnerables tengámoslos protegidos. Román Zendoya. Ahora, yo creo que la situación actual apela a la responsabilidad individual. Igual que la denegación de auxilio es delito, la denegación de gobernanza debería ser delito, que es lo que acaba de hacer el gobierno. Es decir, el presidente ha venido de vacaciones y ha dicho, señores, yo no voy a gobernar. Me quedo de presidente, pero que cada uno haga lo que quiera y lo que pueda. Yo pongo 2.000 militares que van a atender al teléfono, ¿verdad? Que ya estaban hace 6 meses, y luego que cada comunidad autónoma se organice lo que quiera, porque yo, si quieren estado de emergencia, les cedo mis diputados, que no es garantía de nada, porque si tuviera mayoría absoluta te garantizaba algo, sino que vas al Congreso y los del PSOE votan sí a lo que pida cualquiera, que ya veríamos. El presidente en su primera intervención de aló presidente post-vacacional, que pareció como Kamala Harris porque estaba tan moreno que ya dije, ahí va, tenemos presidente negro, porque ahora el negro es cualquier color que uno quiera, dijo una frase que se me quedó grabado. Como es tan verborreico, en su marketing dijo que las escuelas eran un espacio seguro de coronavirus. ¿Esto qué quiere decir? Que te garantiza el coronavirus, pero seguro además, cosa que tampoco es dudosa. Es decir, cuando llega septiembre todos los niños cogen piojos. Y todos los niños cogen gripe. Y la gripe todos los niños resulta cogen gripe. Entonces, lo que es seguro, es verdad, una de las pocas verdades que ha dicho el presidente, queriendo decir lo contrario, es que el colegio, un espacio seguro de coronavirus. Seguro. Lo que pasa es que, claro, la ministra ha empezado a decir cosas una semana antes de que empiece el colegio. Es una irresponsabilidad punible. Es decir, la responsabilidad es que debemos de pasarla de la responsabilidad política, que ya que no se asumen, habrá que empezar a pensar en reformas del Código Penal para que a los políticos que no gestionan o que gestionan mal o que hacen dejación de gestión tengan que ser condenados, porque esto es un cachondeo. Tenemos el gobierno más caro de Europa, 55 millones de euros nos cuesta, el que más asesores tiene y el que llega y dice un problema nacional como el coronavirus, que no solo es nacional, es europeo y mundial, dice, mire señores, que cada uno se arregle como quiera, porque yo la libertad es un tema fundamental y esta ronda lo que pongo es telefonistas y los votos de mis diputados. Oiga, esto es intolerable e inasumible. Y lo único que al final, el cachondeo, ya había un meme muy divertido, que es que te llegaba el niño a casa con una mascarilla que no era suya. Dice, y esta dice, se le ha cambiado a Pepito, que además él se la ha cambiado con Juanita porque esta era más bonita. Pero que son niños. Naturalmente. Es que son niños.
¿Pero qué vamos a hacer? Para cerrar cuestión COVID por hoy, porque seguiremos evidentemente todos los días, Antonio Burgueño, una última cuestión, lo de la vacuna. ¿Cómo es posible que en el mes de abril la vacuna fuera a tardar mínimo un año y en el mes de septiembre la vacuna vaya a tardar apenas 2 meses? Bueno, primero, no es seguro que las pruebas, o sea, por algo se hacen las pruebas, de las 3 fases se vayan a superar con éxito. Aquí estamos suponiendo que la vacuna que se han sintetizado, por lo menos 2, van a ser exitosas, y ojalá lo sean. Pero se ha recorrido muchísimo y muy deprisa, y desde luego las fases se están poniendo, es decir, con voluntarios, con el ejército, cosas para que las fases de prueba pues se hagan a toda velocidad. Es decir, se pensaba para el mes de marzo y puede reducirse hasta enero, no antes de enero. O sea, en fin. No, hay una pregunta que yo quiero saber el ejército para lo que ha quedado. ¿Dónde están las ONGs? ¿Dónde están las ONGs? Se están haciendo las pruebas en Sudáfrica y en las favelas de Brasil. Bueno, ¿en qué se parece el sistema de inmunología de ellos al mío? Porque yo que he visitado las favelas, desde luego, ellos son inmunes a un montón de cosas que yo no lo soy. Pues yo bebo un trago de agua de cualquier grifo de allí y me muero, pero vamos, como si me pegan un tiro. Y así unas cuantas enfermedades. Y luego, claro, es que están jugando a la ruleta rusa. Hay laboratorios que están haciendo 3 vacunas diferentes por si alguna funciona y las aprueban, y si no las tiran. Es la impresión que yo tenía. Pero bueno, este melón lo abriremos mañana, el tema de las vacunas, porque hay que seguir contando cosas y hemos de contar el pueblo Potemkin que se ha montado hoy Pedro Sánchez con el IBEX 35. En fin, esto va a ser enseguida. Antonio Burgueño, muchísimas gracias por estar muy buenas noche noches a todos, encantado. En fin, ya sabes que esta es tu casa y nunca mejor dicho, de manera que, bueno, tú vuelve cuando ustedes me digan, en cualquier caso también cuando se me ocurra. Pero cuando vosotros me digáis, aquí estaré. Vamos a hacer una mínima pausa para la publicidad. A la vuelta vamos a ver lo que ha montado hoy Pedro Sánchez. ¿Qué quiere decir exactamente? Eso de la recuperación, transformación y resiliencia. Enseguida lo vemos. 22 horas 22 minutos, estamos de vuelta y vamos al espectáculo del día, que ha sido la reunión en la Casa de América auspiciada por Pedro Sánchez para que el mundo económico confluyera en torno al presidente del Gobierno, que después de haber hundido la economía española se pone al frente de la recuperación, la transformación y la resiliencia. Información casi institucional. Vamos a verla. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado la conferencia España Puede, celebrada en la Casa de América de Madrid, con representantes de los agentes sociales, empresarios del IBEX y del sector de la cultura y el activismo social. Allí Sánchez ha dejado claro que el plan de recuperación impulsará el Producto Interior Bruto por encima del 2% en los próximos 10 años. Impulsará el crecimiento económico en el largo plazo en nuestro país en un 2% del Producto Interior Bruto, por encima del 2% del Producto Interior Bruto. Un plan que se inspira en la Agenda 2030, que está muy presente en las políticas del Gobierno de España, y facilitar, en consecuencia, la recuperación rápida y sostenible. Para ello ha pedido desterrar peleas partidistas. Fuimos capaces de doblegar la curva, ¿cuándo? Cuando todos actuamos unidos, cuando todos respondimos unidos. El peor mal de España ha sido siempre no creer en sí misma, y debemos desterrar para siempre esa desconfianza, sobre todo ahora que estamos afrontando una crisis inédita durante estos últimos 100 años. Y también ha tenido palabras de solidaridad. La solidaridad con el pueblo andaluz, con el pueblo extremeño, también con otros territorios de nuestro país, que están sufriendo 2 extremos de una misma emergencia, que es la emergencia climática. El extremo de los incendios en el sur de nuestro país, en Extremadura, pero también el de las tormentas, el de los granizados en otras partes de nuestro país. Finalmente, una última idea. Hay que acelerar la transición ecológica en España si se quiere garantizar la prosperidad social y el porvenir como comunidad. Bien, ahora usted reflexione sobre lo que acabamos de escuchar y contésteme a la siguiente pregunta. ¿Usted sabe qué va a hacer Pedro Sánchez con la economía española? No, ¿verdad? Porque esta es la cuestión, aparte de lo del cambio climático y todas esas cosas. Bueno, pues este es precisamente el gran problema. Don Juan Iranzo, muy buenas noches. Buenas noches, encantado de estar en esta nueva etapa. Más, abrir curso contigo es lo mejor que podríamos hacer. Muchas gracias. Transformación digital, renovación energética, inclusión social y territorial, resiliencia,
Vamos a ver. Feminismo. Y feminismo. Porque es otro de los epígrafes fundamentales. Y con eso se crece un 2%, ¿no? O sea, tú lo metes en un bote, haces brrr, lo tiras, plops, y creces un 2%. Con eso lo que creas es una enorme incertidumbre y puedes perpetuar el estancamiento o el hundimiento. Porque precisamente con ese programa lo que ha creado es una enorme incertidumbre a los agentes económicos. No ha despejado ninguna incógnita, sino todo lo contrario. En teoría es un programa que va a presentar a Bruselas, que tiene un plazo de vigencia de 10 años, que espera gobernarlo por lo menos durante 40 meses directamente, es decir, que piensa que va a estar al frente. ¿Qué ibas a decir 40 años? Hombre, no, 40 meses. Piensa 40 años. Así. Y luego, por otro lado, efectivamente, no contiene ningún argumento para incrementar el potencial de crecimiento, porque ese 2% al que se refiere es conseguir que la economía española crezca de una manera sostenida, es decir, aumente el potencial de crecimiento el 2%. ¿Desde las cifras en las que va a quedar este año? Sí, es que ya la propia vicepresidenta económica entonces necesita acumulado... dice que vamos a crecer el 10%. Necesita para 8 años acumulados para recuperar el, claro. el 20. Un poco de orden, este dato que acaba de contar Iranzo es interesante porque efectivamente Nadia Calviño ya ha dicho que recuperábamos un 10%. La AIREF hace un mes decía que el 15%. O sea, que han rebajado la propia previsión. Lo han bajado a un 50%, pero que además tiene truco, porque es la recuperación en el tercer trimestre sobre un hundimiento del 18,5%, que ha sido el más alto de los países de la OCDE después del Reino Unido. Por tanto, en términos interanuales, si lo comparamos con el mismo trimestre del año anterior, habremos caído del orden del 20%. Claro. ¿Por qué no han invitado a esta reunión ni a la pequeña y mediana empresa ni a los autónomos? Que además se han enfadado mucho por no estar. Pues esto ha sido una puesta en escena, porque en realidad lo que ha sido es precisamente para enviar un mensaje de unidad, que todo el mundo tiene que estar para sacar adelante a España. Que tenemos que sacar adelante a España es obvio, pero no a través de estas... No propuestas, porque no podemos decir que ha habido una sola propuesta. Son eslogan, ha sido todo un mitin. Evidentemente todos sabemos, la mayor parte de las personas, lo que habría que hacer para mejorar el potencial de crecimiento de la economía española, que son reformas estructurales muy profundas de las que no quiere ni oír hablar. ¿Del tipo? Pues en primer lugar yo creo que lo que es fundamental es garantizar la seguridad jurídica, que eso es lo que le pidieron todos los empresarios en esa cumbre de la COE del mes de julio. Y que haya una estabilidad regulatoria, que aquí se está cambiando continuamente el entorno. Por otro lado, que se establezca y se garantice la unidad de mercado, que el mercado laboral, que la reforma laboral siga en vigor. Luego hay que mejorar la competitividad de las empresas. ¿Cómo? Reduciendo los costes, no aumentándolos, como él proponía. En ese sentido, las subidas salariales tienen que estar vinculadas a la competitividad y hay que tener mucho cuidado con el salario mínimo interprofesional. Por otro lado, los costes energéticos hay que reducirlos, para lo que hay que alargar la vida útil de las centrales nucleares, para lo que hay que tener en cuenta el fracking, que precisamente nos lo hemos cargado. Luego, por otro lado, que es muy importante también, en esos 10 años establecer un equilibrio presupuestario. Es que no podemos vivir permanentemente en el déficit con un creciente endeudamiento, que la deuda va a ser nuestro principal lastre. Por supuesto que hay que invertir parte de esos 140.000 millones, sobre todo los que son transferencias, los 72.300, en proyectos, por ejemplo, de infraestructuras de agua para mejorar la agricultura, la energía, de transporte ferroviario de mercancías, el eje mediterráneo. Hay que potenciar la colaboración público-privada, por ejemplo, en sanidad, que hemos hecho todo lo contrario a lo largo de la pandemia. Nos hemos cargado una parte importante de la sanidad privada porque ha habido un mando único que no ha utilizado para asuntos de COVID la sanidad privada y ha impedido que se desarrollara. Hay que reformar urgentísimamente las pensiones, que van a tener un déficit de 60.000 millones de euros este año, que es insostenible. Y luego, por otro lado, evidentemente, hay que ir reduciendo aquellos componentes de déficit estructural, como, aunque no se ha pagado, la renta mínima vital y las pensiones. Y sobre todo, lo que es esencial es tener en cuenta que hay que pensar en la empresa como mecanismo de generación de empleo y de riqueza, porque transitamos en la dirección contraria. Y alguien piensa que Europa, que los agentes económicos, etcétera, están en la línea de que en ese documento se van a incluir estas reformas necesarias, pero además es que hay que partir, y ya termino, de una idea fundamental que Julio y yo comentábamos la semana pasada, que es que en economía existen leyes y las leyes se cumplen y no puedes ir en contra de ellas, porque durante un cierto periodo
puedes permitirte el lujo de eludirlas, pero luego la bofetada es espectacular y España ya está precisamente en esa caída libre. Pero si me permites una cosa, es que lo primero que tiene que generar un gobierno para poder lanzar la economía es confianza. Y estos generan todo menos confianza. Eso es. Es decir, lo que han generado es incertidumbre de todo tipo. Pero incertidumbre en volver al colegio, incertidumbre en poder volver a trabajar después del ERTE, incluso en si te van a ocupar o no ocupar la casa cuando te vayas de veraneo y dejes la casa de veraneo. Porque como ni se defiende la propiedad privada, ni como decías tú, se defiende la empresa privada, ni se defiende la iniciativa, lo único que se defiende es una especie de demagogia, propaganda unida al estatismo puro, hasta el punto de que se presenta esto bajo el eslogan España puede, como si lo hubiera hecho Podemos. Porque España puede es el eslogan de Podemos, ¿o no? Hasta ahora era así. Sí, sí se puede, ¿no? Sí se puede. Sí se puede. Por tanto, que una reactivación económica vaya de manos de un eslogan, de un partido comunista, mira. Julio. Bueno, yo hoy he hablado mucho porque hemos hecho un programa largo esta mañana con María Durán y hemos podido comentar casi en directo, no, en directo, esta cosa que ha hecho Pedro Sánchez, que no sé si llamarle conferencia. Quiero decir varias cosas. La primera, ha dicho algo que me ha parecido enormemente ofensivo y que tampoco entiendo cómo nuestros compañeros periodistas y los que estaban allí no se han levantado inmediatamente y se han marchado de esa siniestra reunión. Ha dicho en un momento determinado que en España hay 2 millones de niños que están pasando hambre en pobreza severa. 2 millones de niños pasando hambre en España en pobreza severa. Acaba de volver de La Mareta. Se ha pasado 20 días de veraneo en La Mareta y en Doñana. ¿Esos 2 millones de niños no estaban pasando hambre en el mes de agosto? ¿No estaban pasando hambre? ¿Puede un presidente de gobierno presentarse seriamente en una conferencia ante señores que ganan 700.000 euros al mes, mientras las señoras de la limpieza de esa misma compañía cobran 900 euros al mes? ¿Puede seriamente presentarse a decir hoy, Moreno, de La Mareta y de Doñana, después de unas vacaciones en agosto, con todos los políticos parados y el Parlamento cerrado en la peor crisis económica y sanitaria de la historia de España conocida por nosotros? ¿Puede presentarse a decir que hay 2 millones de niños en pobreza severa pasando hambre en España? O sea, ¿cómo este señor puede tener esa cara y cómo todos los demás pueden callarse ese asunto? Estamos en una España que tiene ya 2 vectores, 2 tipos de ciudadanos. Y hacedoslo mirar porque, para preguntaros en cuál estáis. Hay un tipo de ciudadano, no hay ni izquierdas ni derechas, etc. Bueno, esto no. Un tipo de ciudadano que sabe que va a cobrar su nómina a final de mes. Ustedes sabrán en cuál están. Si es policía, profesor, bombero, político, por supuesto, asesor de Sánchez, va a cobrar su nómina seguro. Y luego estamos todos los demás, que no tenemos ninguna certidumbre respecto a qué va a pasar con nuestras nóminas en los próximos meses. Esas son las 2 Españas a las que en este momento la auténtica fractura social que hay es y va a ser en los próximos meses esa. Y eso es lo que yo he visto esta mañana en esa patética reunión en la que hasta Garamendi, presidente de la COE, ha sido capaz de ir cuando no se había invitado a los que de verdad crean empleo en este país, son capaces de modernizar la economía, de innovar, de arriesgar, que se llaman autónomos, que se llaman pequeños empresarios, que no han sido invitados. Y han sido invitados los señores que dependen del boletín oficial del Estado, de que les pongan una cláusula u otra, de que les elaboren un código de comercio u otro código de comercio, de que les hagan una determinada ley o les incremente una determinada tasa. Y frecuentemente, por cierto, con buena parte de sus beneficios, si no la mayor parte, en el extranjero. Claro, pero hay que tener en cuenta también, es la gente que estaba allí esta mañana. Entonces, en fin, yo lo único, a mí me hubiera gustado escuchar qué iba a hacer por esos 2 millones de niños que están pasando hambre. ¿Qué iba a hacer y qué no ha hecho y por qué no lo ha hecho durante el mes de agosto y en el de julio? ¿Por qué tiene a 2 millones de niños este señor pasando hambre con pobreza severa y se presenta esta mañana a decir semejante cosa y todo el mundo se calla, incluidos nuestros compañeros periodistas? O sea, estamos de broma. Es por la resiliencia, no broma haciendo yo. ¿Y los palmeros qué? ¿Y los No palmeros qué me estamos de dices? broma. En fin. Esta mañana hemos vivido un acto de exaltación y adhesión inquebrantable al amigo líder, al amado líder. Esto es un acto dictatorial, un acto totalitario, en el que el capital se ha dejado extorsionar y secuestrar.
y todo lo que les pase se lo merecen. Es más, ningún medio afín al gobierno ha conseguido dar ninguna declaración de ninguno de los empresarios, excepto a Ana Patricia Botín, que como ahora es feminista y roja por el color corporativo, está adherida a que todos tenemos que arrimar el hombro como si fuera una afamada socialista reconocida de toda la vida, que sabemos que ha llegado al banco por su capacidad personal y no por la genética, ya que está tan de moda hablar de la Casa Real. Ha sido tremendo porque hemos visto un acto que era la suma de la casta. Estaba el gobierno con todos sus ministros, han ido allí todos los de Podemos, porque es que hoy confraternizábamos con el futuro y el capital. Después de los 10 minutos han ido los sindicatos y ha ido el capital entero, y todos allí en confraternización. La casta, la casta. Es decir, lo que vamos a ver qué hacemos con ese dinero que supuestamente nos va a dar Europa. Que además, a mí lo que más me llama la atención, que teniendo un experto tan sabio mononeuronal como es este Iván Redondo, que todavía no sepan que en Europa escuchan lo que dice. Que creen que entregan un papel que es una mala fotocopia de los epígrafes de los titulares del pacto Podemos-PSOE y creen que eso es que son las directrices que Europa ha aprobado para salir Europa adelante. Porque hay transición ecológica, porque hay transformación digital, porque hay feminismo y porque hay resiliencia. Si uno se molesta en coger el documento íntegro del pacto PSOE-Podemos y coge las 54 medidas que aprobó el Parlamento Europeo, cualquier coincidencia es pura casualidad. Y cuando llegue el papel a Europa, que ellos creen que mandan un papel con el cual encima ya podrían adelantar, que la ministra Calviño está pidiendo 20.000 millones de adelanto para pagar los ERTES, porque ya España es verdad que no ha tomado ni una medida, pero como ya en su programa electoral y declaración de transformación ecológica ya está en marcha, pues que ya nos los manden. El holandés está esperando que llegue el papel para llevarlo al inodoro y ponerlo cerca para cuando falte el rollo. Pero es que además hoy ha dicho muchas barbaridades el presidente, que a mí me preocupa que nos tome por idiotas, porque nosotros no lo somos y tampoco tenemos memoria pez. Unidad, unidad, unidad. Lo dice el señor Calcorriere de la Sere, dijo que nunca había pasado por su cabeza ningún pacto con el Partido Popular para que no le pase lo que al PASOK en Grecia, equivocándose del PASOK. ¿Qué dice que todos unidos? Luego dice que hay que aparcar el programa político, y Carmen Calvo a la vez dice, oiga, que esté usted en la oposición no quiere decir que ponga y entorpezca en el proyecto del gobierno, aparque usted primero el programa. Luego dice que tiene 40 meses de gobierno estable, pero si ni siquiera los dos partidos que suman bien poquito en el Congreso, no tienen mayoría absoluta ni mayoría simple, hoy en día no tienen ni mayoría simple, están de acuerdo. Si está obligando a la gente que les llegue unos presupuestos en el que ni los miembros del gobierno están de acuerdo, ni el borrador lo tienen hecho. Bueno, Juan Iranzo, presupuestos. Mañana reunión Pablo Casado, Pedro Sánchez, si no me equivoco. No, el miércoles. El miércoles. El miércoles, pasado mañana, efectivamente. ¿Qué le dirías tú a Sánchez si fueras Pablo Casado? ¿O a Casado si fueras Pedro Sánchez? No, yo si fuera Casado le diría que estaría dispuesto a apoyar unos presupuestos siempre y cuando esos presupuestos establecieran una política coherente y ortodoxa, en el sentido de ir reduciendo el gasto y no de incrementándolo, en el sentido de bajar los impuestos y no subirlos como se ha amenazado, que es el estrangulamiento definitivo de la economía. Y unos presupuestos que aporten confianza, como decíamos anteriormente, y un escenario previsible a los agentes económicos. Pero como eso no va a ocurrir, vamos a seguir profundizando en una situación dramática. Porque a mí sí que me gustaría, y no por amargar... Juan, perdona que te interrumpa, pero yo si fuera Pablo Casado lo que haría es presentar unos presupuestos. Me podría trabajar. Bien, por supuesto. Le pediría a mi equipo, que para eso tienen a todos esos gandules trabajando en Génova o sin hacer nada durante un mes, y prepare unos presupuestos para que la gente entienda que hay que hacer un presupuesto base cero, que hay que empezar de cero absolutamente, para que la gente entienda cuántos miles de millones se están dando en subvenciones mientras hay 2 millones de niños pasando hambre severa. ¿Cuántos miles de millones? ¿No? Es la cantidad. 122.000 he leído hoy. ¿Cuántos miles o cientos o decenas de millones se llevan las feministas mientras los ancianos se pueden quedar sin pensión? ¿Cuántos se llevan los lobbies LGTBs mientras los autónomos no tienen que comer? ¿Cuántos? Oiga, ¿no se le ha ocurrido hoy pensar que teníamos que bajar ya de una vez el IVA de las mascarillas, oiga? De las mascarillas, al 21%. del turismo, ¿No le parece a usted que del turismo y de alguna partida más? De la electricidad. Claro, por ejemplo. ¿No les parece a usted que ya es hora de que dejemos de tener la electricidad más cara de Europa? Pero y los impuestos más altos de Europa en la electricidad, que es algo
que a los más pobres y desfavorecidos más les preocupa? Y a la estructura productiva, porque hay dos cosas. Una, producimos una energía cara, por eso es importante alargar la vida útil de las centrales nucleares, porque la mayor parte del coste de producción es inversión y eso ya está amortizado, y luego quitar todos los recargos que no tienen nada que ver con los costes de producción. Los recargos sobre la tarifa. Pero a mí lo que me gustaría dejar claro es que estamos en una situación absolutamente dramática, porque hemos pasado el verano, pero los datos que hemos conocido y que comentamos tú y yo la semana pasada... El IVA de julio, ¿sabemos cuánto se ha recaudado? Seguimos sin saberlo. Seguimos sin saberlo al 31 de agosto. Pero ya veíamos que había caído el 29% en el mes de junio. Y luego, por otro lado, había que tener en cuenta otra circunstancia, que la deuda pública, que para mí es el gran drama, ha aumentado 88.000 millones en tan solo 4 meses, del mes de febrero al mes de junio, que va a aumentar unos 240.000 millones de euros a lo largo del año, que ya tenemos una deuda pública de 1,3 billones, que depende del denominador del PIB que utilicemos, pero que ya estamos alrededor del 115%, que nos tenemos que retrotraer al año 1907 para ver ese nivel. Y hay que recordar que el siglo XIX fue el siglo de las desamortizaciones, porque había que pagar la deuda. De tal manera que estamos volviendo a esa situación. Vamos a acabar el año con una deuda del 130 y algo por ciento, dependerá del PIB, del denominador, porque va a caer el PIB del orden del 13% o 14%. Estas cifras que nos llamaron obscenas hace tiempo se están cumpliendo. Y luego, por otro lado, un paro que va a superar el 26%. Sí, claro. Por tanto, estamos en una situación dramática y no podemos permitirnos este tipo de frivolidades. Pero, Juan, pero si que no sabemos si habrá un euro en la caja del Estado para pagar en octubre. Pero perdona, yo creo que a partir del mes de noviembre probablemente tengamos que pedir un rescate. No solo el SURE, que hemos pedido 21.300, sino un rescate formal. Estamos intentando robar 14.000 millones a los ayuntamientos porque no hay un euro. De momento lo que ya sabemos, viene enseguida Javier de la Cruz a contarlo, es que a partir de septiembre los trabajadores sujetos a ERTE desde marzo van a cobrar la mitad de lo que cobraban. Y la cosa se pone segundo robo, calentita, los que van a cobrar. Segundo robo. Juan Iranzo, muchísimas gracias. Encantado, buenas noches. Estaremos aquí contando contigo más como siempre. Muchísimas gracias por venir a este estreno de curso del Mañana del sí que nos vemos del gato por la al agua. mañana, ¿no? Mañana en la el jueves. Hoy vengo ya de Pulso Económico. Esto lo arregléis después en la publicidad, si os parece. Vamos a la publi, un instante de pausa, a la vuelta con Javier de la Cruz. ¿Qué va a pasar con la gente que está cobrando ERTES? ¿Qué les va a pasar? Con los autónomos que están con prestación por cese de actividad. ¿Qué les va a pasar? Enseguida lo vemos. Al centro de Madrid y descubre uno de los restaurantes centenarios, la Posada de la Villa, una posada de 1642 que conserva la decoración y el sabor de aquella época. Su cocina madrileña es de calidad y sigue haciéndose al más puro estilo tradicional. Entre sus especialidades destacamos el cordero lechal, asado en cazuela de barro en el antiguo horno árabe, el cocido madrileño hecho en puchero de barro, los callos a la madrileña, la gallina en pepitoria o la exquisita repostería típica de la ciudad. Desde sus inicios hasta hoy en día, la Posada de la Villa sigue recibiendo multitud de galardones y premios a su buen hacer en la restauración, y son muchas las personalidades que desde entonces se han sentado en su mesa, convirtiendo este establecimiento en una posada de ayer y de hoy. 22 horas 45 minutos, estamos de vuelta, vamos con lo anunciado porque la cosa está tenebrosa. Y hay que contarlo, lo que vamos a hacer es montar el pueblo Potemkin. Aquí estamos derribando los muros del pueblo Potemkin. Y si se ha perdido la explicación del principio, vea de nuevo el programa en YouTube, que verá por qué decimos esto. Y dentro del pueblo real, es decir, detrás del muro Potemkin que ha hecho Pedro Potemkin Sánchez hoy, está la cuestión de los trabajadores de los ERTES, que es una situación desesperada, porque a partir de septiembre cobrarán la mitad de lo que venían cobrando. ¿Y cómo comes con la mitad, Esparza? Pues comiendo la mitad. ¿Que no puedes comer con la mitad? No, pero lo pagarán al galán y eso. Hoy, una de las cosas que ha dicho Ciudadanos que le va a pedir al Gobierno es la prolongación de los ERTES. Luego estará a ver cómo se paga, pero bueno, Inés Arrimadas lo ha dicho así. Pero la situación en España requiere que se vuelvan a prorrogar. Hay muchísimos sectores, muchísimas empresas que están pendientes de que se alarguen estos ERTES, porque si no, no van a ser viables y van a tener que cerrar definitivamente. Por eso yo les digo, lo primero que le voy a trasladar en la reunión pues es lo urgente, que es una estrategia unificada para la vuelta al cole y la extensión de los ERTES.
Bien apuntado está. Otra cosa es que luego la solución sea la que es. Aquí ya sabe usted que estamos haciendo eso, es decir, tratando de contar lo que se pueda contar de la verdad, en fin, lo que se vea, lo que hay, la realidad, que luego será discutible, opinable, en fin, pero por lo menos mostrársela. Y no sabe usted lo que cuesta, porque lo que el poder favorece es exactamente lo contrario. Si conseguimos hacerlo es gracias a usted, gracias a la cantidad de personas, miles de españoles que se han sumado al club de amigos, cosa que le agradecemos infinito y de corazón. No es solo un anuncio como ese que tenemos dándole las gracias, es que de verdad les debemos la existencia. Y queremos seguir siendo su voz, pero para eso necesitamos más amigos. Llame usted al 91-616-2464, en cualquier momento, si no hay nadie en ese momento, le devuelven la llamada porque el número queda registrado y le explican cómo funciona, o al Instagram, que ha tenido un éxito, en fin, desmesurado, @Club de Amigos ToroTV, o en nuestra web, en fin, Club de Amigos, porque es fundamental para poder seguir contando lo que pasa. Es que no tiene usted más que ver el resto de los medios y muy particularmente los mayoritarios, ojo, que no son la mayoría de los periodistas, son la mayoría de los medios, que es distinto, ¿verdad? En manos de muy poca gente contando una España que no es. Eso es lo que no puede ser. Bueno, y explicándoles qué significa un acto como el de esta mañana, ¿no? O explicándoles cómo Donald Trump tiene altísimas probabilidades de ganar las elecciones en Estados Unidos, a pesar de toda la prensa occidental y de que todo el mundo calla todas las cosas buenas que está haciendo Donald Trump. Hoy hemos puesto incluso algunas de las intervenciones en la Convención Republicana. Ya las he visto ya. De enorme... En la redacción abierta, porque la redacción abierta hay que verla. Sí, yo creo que sí. Porque es cuando llega... Vamos, yo creo, no solo creo que hay que verla, creo que vamos a prohibir que vean el gato al agua a todos aquellos que no hayan visto... ¿No es así? A las 12:30 de la mañana vamos todos a los días. prohibir que vean el gato al agua a todos los espectadores que no hayan visto la redacción abierta. Al menos una vamos vez. a bloquear. Al menos una vez. No, Bueno. pero llamen al Club de Amigos, créanme, porque vale la pena y porque vamos a seguir haciendo este trabajo en estos meses que van a ser extraordinariamente complicados. En estos meses usted sabe que hemos estado contando desde el punto de vista sanitario todas las preguntas que ustedes tenían para el doctor Burgueño. Desde el punto de vista jurídico todas las preguntas que ustedes tenían para don Jesús Trillo. Desde el punto de vista sociolaboral todas las preguntas que ustedes y nosotros teníamos, claro, para don Javier de la Cruz, que está aquí ya esta noche. Muy buenas noches, don Javier. ¿Qué tal? Bienvenido de nuevo a esta mesa del Gato al Agua. Gracias. Y algún día llamaremos a Javier solo para que dé buenas noticias. Pero de momento la realidad es la que es, y es el septiembre que entra con el descenso del 50% a la paga de los ERTE. La situación es dramática y sobre todo porque el Gobierno se ha puesto a hacer los deberes, pues ha puesto como fecha de empezar el martes que viene, es decir, mañana o la semana que viene es cuando la ministra de Trabajo ha dicho que se va a poner con la patronal y con los sindicatos a negociar la renovación de los ERTEs que, como sabemos, finalizan el 31 de septiembre. Perdona, Javier, ¿y a ti te parece normal que todo el mes de agosto no hayan hecho nada y se pongan a negociar cuando están a punto de vencer? Julio, lamentable. Lamentable, entre otras cosas, porque nos vamos a encontrar con prácticamente 25 días, 20 días, en donde se tienen que poner urgentemente de acuerdo ante unas situaciones extremas. Estamos hablando de algo que no se resuelve con un ukaz administrativo en el BOE. Ni mucho Hay que menos, estudiar muchos casos. Y es que además se ha dicho aquí, es decir, a partir del 31 de septiembre prácticamente todos los ERTEs pasan del abono del 70% de sus bases de cotización de los trabajadores afectados al abono de un 50% de esa base de cotización. Por lo tanto, se produce un descenso de un 20%, del 70% al 50%. Es que ya en el primer, vamos a ver, es que pusieron un tope en el primer pago de ERTE, con un máximo en función de los hijos de 1.200, 1.300 euros, con lo cual ya no es el 70%, porque había gente que decía, bueno, me hacen un ERTE el 70%, pero que dice, no, pero es que yo ganaba 4.000, 3.000 y pico, y es que me lo han dejado en 1.200. Sí, bueno, primer atraco en la primera mentira, segundo atraco en este atraco, que lleva otra mentira incorporada, que no tienen dinero. Bueno, es que van a pactar sindicatos, empresarios y el gobierno sin caja. Y luego a la gente que aguanten 4 meses, 3 meses, 5 meses sin cobrar. Pero si la renta mínima vital, después de todo lo que han dicho, han vendido y han contado, resulta que está un 0,5% de todas las peticiones son las que se han aprobado. O sea, un 0,5%, menos de una por cada 100. Y siguen vendiéndonos la moto y viene a dar una conferencia. Pero, ¿estamos de coña o qué pasa? No es una conferencia, es un acto de exaltación. Bueno.
volviendo a la cuestión. Tenemos, por tanto, una negociación en la que, en realidad, van a negociar exactamente con quién. Es decir, el Gobierno, los sindicatos dinásticos y, en el otro lado, ¿quién? Garamendi. La patronal. Pero la patronal es la COE. No hay otra. La COE Porque hoy a la CEPIME y a los CEPIME autónomos los han echado de la reunión esta de... No estaban, pero la CEPIME sí ha firmado los acuerdos anteriores. Es decir, que yo entiendo que en esa negociación tendrá que estar la CEPIME. No tiene sentido que no esté. No sé por qué en la reunión de hoy no han estado, pero lo cierto es que las negociaciones que han hecho con los anteriores ERTEs han participado y han apoyado bastante todo lo que ha sido la prolongación de los mismos. Aquí lo importante es, uno, prolongación hasta el 31 de diciembre, que es lo que va a pedir la patronal. Segundo, ¿qué va a pasar con las prestaciones? Prolongación significa que el trabajador en ERTE va a seguir cobrando una cantidad que no sea esa menguante. Sí. Bueno, en un principio... Es que yo creo que los sindicatos lo que tienen que defender ahora mismo en esta nueva renovación o prolongación de los ERTEs es qué es lo que se va a pagar a los trabajadores. Es decir, ese descenso que se produce por la normativa de la prestación de desempleo normal de una persona que es despedida, 24 meses si tienes 5 cotizados, los 6 primeros van al 70% y los 18 restantes van al 50%. Aquí lo que tiene que hacer el Gobierno y lo que tiene que hacer los sindicatos es defender ese 70% de ingresos de base de cotización de los trabajadores. Eso es lo que se tendría que hacer, que no está encima de la mesa. Eso sería básico para los trabajadores. Para el empresario, poder prolongar el ERTE por lo menos hasta el 31 de diciembre, con la prolongación de las bonificaciones en materia de cotizaciones de seguridad social, que como sabéis, en el mes de septiembre, o sea, julio fue un 80%, 70%, en agosto fue 70, 60% y ya en septiembre es un 35%. Es decir, ha bajado prácticamente pues un 80% lo que eran las deducciones del mes de julio. Autónomos en cese de actividad. ¿Cómo va eso? Bueno, eso lo tendrán que prolongar también, ¿eh? También lo prolongarán porque forma parte, va dentro del paquete de la prolongación de los ERTE. Pero Javier, que no hay dinero. Que no hay dinero. Es que pueden prolongar y 2 huevos duros, si no lo van a pagar. O sea, y si están hablando ahora, además me hace gracia, de que van a rescatar las aerolíneas. ¿Y por qué? Pues si las rescatas, nos las quedaremos, ¿no? ¿Cómo van a rescatar las aerolíneas? Pues van a darles dinero para rescatarlas. Las aerolíneas. Las aerolíneas no están quebradas. ¿No están quebradas las aerolíneas? Están muertas, no Bueno, quebradas. bien, pero no son españolas, entre otras cosas. La aerolínea que yo sepa, la más importante de España, ya no es española. Pero Air Europa sí es española. Air Europa, sí, pero Europa está en venta, teóricamente, ¿no? Iberia es casi ya un spin-off de IAG. Sí, ya es un spin-off. Entonces, claro, pues te digo que eso no es... Bueno, pero están diciendo pero ¿cómo vas a rescatar? Si las rescatas como lo de Bankia, ¿no? Pero vamos a ver, ¿y las eléctricas? ¿Me quiere usted decir cómo es posible que yo me pueda poner, perdóname, José Javier, no sé por favor, que yo pueda ponerme, si soy rico, unos paneles fotovoltaicos o solares en mi tejado, generar energía eléctrica, conectarme a la red y pagar 40 euros, pero toda la energía eléctrica que produzca con el sol, el astro rey, se la puedo vender a la compañía eléctrica? Y resulta que, y los pobres no. ¿Cuántos metros tienen de techo los ayuntamientos para poner paneles solares y hacer que al menos el alumbrado público de Madrid no se lo tengamos que comprar a Iberdrola, a Naturgy o a Endesa? ¿De qué estamos hablando? ¿Estamos tomando el pelo a la gente? Medidas concretas, Javier de la Cruz, que podrían reclamar empresarios, autónomos, etcétera, en esta negociación, y sindicatos, porque al final aquí el problema son los trabajadores. Quiero decir, aquí el problema no son los sindicatos, son los trabajadores. Quienes lo están pasando mal no son los señores que han estado esta mañana codeándose con Patricia Botín y Galán y demás, sino los trabajadores de verdad. Lo primero, José Javier, es que paguen las prestaciones por desempleo. Estamos hablando ahora mismo de que se paga los 6 primeros meses un 70% y que ahora vamos a pasar un 50%, pero el problema es que el 70% de los 6 primeros meses no se está pagando. Es decir, se ha pagado acumulado el mes de marzo, el mes de abril y el mes de mayo, y cuando se han producido las modificaciones de reincorporación de trabajadores con reducción de jornada, del 30, del 50 hasta el 70%, se han producido alteraciones en las comunicaciones en el SEPES y el SEPES no ha vuelto a pagar.
que es lo que está pasando con la prestación mínima vital. Es decir, están negándose a abonar esas cantidades sobre la base de la administración pública que está diciendo usted no ha presentado correctamente sus datos, le falta tal dato, y lo que nos está llevando es a un retraso en los pagos a los trabajadores y en general a todos los que reciben una prestación y que están involucrados dentro de estas reformas que a bombo y platillo ha estado anunciando el Gobierno durante todos estos meses. El problema es que al final estamos discutiendo cosas genéricas y generales, pero al final el trabajador no está percibiendo ni las prestaciones del ERTE inicial y ya estamos con la tercera prórroga que se está produciendo de los mismos. Para mí eso es la base fundamental, que se pague a la gente correctamente, que se pague a los trabajadores correctamente, que estos evidentemente no se vean mermados en su base de cotización cuando se le pague la prestación el mes que viene, que se prolonguen los ERTEs. Y para el empresario una cosa fundamental, José Javier, y que nos lo vamos a encontrar sí o sí, es la anulación o por lo menos el cese de la cláusula de mantenimiento de empleo. Porque todas las comunicaciones... Es decir, hay que recordar que eso consistía, yo me lo sé porque lo explicó Javier de la Cruz todos estos meses, así que sé todo ya sobre esta cuestión gracias a Javier. Que el que pedía el ERTE, a cambio se comprometía a mantener el puesto de trabajo del trabajador en cuestión. Durante 6 meses. Durante 6 meses. Eso eliminarlo. Eliminarlo porque va a ocurrir lo siguiente. Es decir, primera información, 60.000 empresas que ya no van a abrir. Esto es un dato fidedigno. Por el colegio de 60.000 empresas que ya no van a abrir. Ya no van a abrir. Es decir, ya se pueden dar ICOs, no se pueden, 60.000 que ya no van a abrir. Es decir, que no van a volver a abrir su puerta. Eso en primer lugar. En segundo lugar, empresas en donde dicen yo estoy engordando una deuda. Es decir, yo tengo un pasivo laboral importante que no voy a poder hacer frente ya que mis ingresos no llegan a los ingresos que tenía antes de marzo del año 2020 y por lo tanto voy a tener que prescindir de parte de la plantilla o de algún trabajador. No puedo hacerlo. Como tengo una cláusula de mantenimiento, voy a prolongar ese contrato 6 meses más de antigüedad y el coste va a ser superior. Conclusión, tenemos que flexibilizar esa situación porque se están yendo las empresas a el preconcurso y concurso de acreedores, que es lo que te permite el Real Decreto para poder extinguir contratos y hacer ERES. Y es lo que está haciendo todo el mundo, es decir, está contablemente estableciendo unos balances de pérdidas para poder acudir a la vía de la extinción para que no te tengas que devolver ni te pueda sancionar la administración por las extinciones que tienes que llevar a cabo. Es decir, eso es básico, es decir, como no flexibilicen esa situación, las empresas no van a poder aguantar. Además estamos manteniendo una ficción absoluta. Es decir, lo que pasa es que no queremos sumar, que lo vimos ya con la EPA. Es decir, se extinguen 1.100.000 puestos de trabajo y al paro apuntan 80.000. Yeah. Entonces, aquí parece que Fernando Simón es el jefe contable de todas las cuentas del Estado, porque son todas una estafa para mantener una ficción. Vamos a ver, no salen 60.000 empresas más las que van a cerrar después del verano, más la situación de despidos de 1/3 de la plantilla de un montón de las que abren y que se quedan con una estructura mucho más baja. Resulta que es que nos vamos a ir a un paro del 25, del 26. Pero no, como no quieren asumir eso, montamos una ficción que no hay quien la pague. Entonces nos hablan de la vacuna. Oiga, cuando nos pongan la vacuna, al que se la pongan, el 18,5 del PIB perdido no vuelve, no florece. Los cambios de pauta de consumo a través de compras por Internet y en un pequeño comercio tampoco vuelve. La vacuna no es la panacea, es la base sobre la que estructurar una nueva realidad. Es que nada de nueva normalidad, la normalidad es normal, con lo cual no es nueva. Y si no es normal, es que no hay normalidad. Hay una nueva realidad, que es un lío, que no la saben gestionar y que han hecho dejación de las funciones. El problema es que estamos maquillando las cifras para no asumir una responsabilidad política, que es que nos vamos a más del 26% de paro. Y que encima no hay dinero para pagarlo. Esa es toda la historia y nos lo tiene que dar Europa. Lo ha dicho Juan Iranzo, yo creo que claro, lo lleva avisando casi mes y medio, ¿no? Vamos a irnos probablemente a un rescate entre octubre y noviembre. Y la proyección de lo que puede pasar en España también políticamente esos meses solo se puede hacer considerando que habrá un cambio radical de sentimiento, de percepción de la opinión pública. Va a haber un cambio muy grande. Y un cambio social. Cambio social y de voto. La tendencia de voto va a cambiar radicalmente en el próximo trimestre. Sí. Del curso político vamos a hablar enseguida, de la apertura del curso político, pero antes, por terminar de cerrar la cuestión social, aprovechando la visita de Javier de la Cruz, que le agradecemos infinito. Jesús Trillo, estabas tú contando. Cambio social, ¿te refieres
hay inestabilidad. Malestar bien profundo, claro. Inestabilidad social. Yo hay cosas que, por otro lado, vamos a ver, así como yo no me creo esos 2 millones de niños muertos de hambre en España, porque claro, si empiezas a contar los niños que hay en España, 2 millones son muy importantes, es decir, la cifra es muy alta. Esas exageraciones que hacen, tipo Podemita y tal, lo que sí que me creo es que va a haber 25% de paro, como bien dice antes Juan Iranzo y dice ahora Román, es decir, el 25% de paro supone más de ¿cuántas personas? Probablemente 12, casi 12 millones de personas en la calle. 12 millones de personas en la calle sin poder comer. Jesús, si sumas todos los que están acogidos a un ERE, más ERTE, más los parados reales, estamos en el 31 de paro, que es verdad que todos no van a ir al paro, pero es que estamos en el 31. Claro, pero ese tipo de cifras, analizadas clásicamente por un marxista, diría que es situación prerevolucionaria. Sí, es verdad. Claro, es que la situación es tremenda. Javier de la Cruz, pregunta seguramente insensata, pero bueno, uno está para eso. ¿Y si no se puede, qué? Quiero decir, porque es que no se puede. Los trabajadores, las empresas van a pedir un balón de oxígeno. El Estado no lo tiene. ¿Qué va a pasar? ¿Qué hacemos? Cierres. Van a ser paulatinos. O sea, como no empiecen a financiar esas deudas de los empresarios, estoy hablando de pequeñas empresas, van a acabar cerrando. Les va a dar igual las sanciones, les va a dar igual que tengan que devolver las cantidades que se han bonificado, van a cerrar las compañías. Sencillamente porque se quedan sin nada. No es que no tienen... Pero Javier, yo creo que la clave la ha puesto una vez más Jesús cuando ha dicho, vamos, cualquier consideración sobre qué va a pasar en la economía de este país pasa por una palabra que se llama confianza. La gente está ahorrando. Lo decían ayer, daban el informe ayer, de que por primera vez el español estaba ahorrando. ¿Por qué está ahorrando? Porque tiene miedo. El que pueda ahorrar. Porque tiene miedo. El que pueda ahorrar. Porque, claro, hombre, evidentemente, claro. Porque no confían. Porque no saben qué va a pasar. Porque los que están al mando de la nave no tienen ni idea de pilotar la nave. Y encima son unos pretenciosos y unos chulos. Estamos en eso. Pero mira, hay una cosa. ¿Por qué ha ido hoy la banca al acto de este señor? Porque ha utilizado la movilización famosa, que no es dinero, 100.000 millones de avales del Estado ICO, porque la banca ha utilizado ese dinero para dar créditos a las empresas que ya tenían créditos, renovándolos, convirtiéndolos en un ICO, para intentar licuar su riesgo, porque saben la realidad. Ana Patricia, BBVA, han hecho eso, coger los créditos que ya tenían las empresas y decir, te doy un ICO. Te sustituyo este por un ICO. Mira, con estas condiciones, fenomenal, pero así han licuado el riesgo que tenían los bancos, porque saben de la realidad. Luego la pobreza súbita, cuando una persona cobraba 3.200 euros, mujer, separada, con 2 hijos, que el marido está en el paro también y no le pagas a la pensión, cuando de repente le meten en un ERTE y le ponen 1.200 euros, que es exactamente el precio del alquiler de su casa, deja de poder comer. Y esa mujer se convierte, o hombre, se convierte en pobre súbita. Que te escribe a la empresa diciendo, oiga, ¿me pueden ayudar? Yo he visto muchas cartas de esas y me he quedado asustado. De gente que era clase media normal, que de repente, pues no tiene ahorros, porque vive al día, pero tiene un trabajo estable y un sueldo seguro, le pasan a un ERTE de 1.200 euros y solo tiene para pagar el alquiler de la casa. A temblar. No, Jesús. Pero si aquí se consiguen y presumen de haber conseguido y palmean y tal 140.000 millones en la negociación. Se los ha regalado Merkel para que no quebrara España y el euro. Y luego vienen y hablan de los 140.000 millones ¿para qué es? Para renovación ecológica, para el transformación digital, feminismo, transformación digital y tal. Sí. Porque Europa no les va a dar un euro. En un país en donde está hablando un señor que se lo sabe muy bien, que dentro de un mes presentan 60.000 empresas el cierre. 60.000 empresas el cierre. ¿Eso qué quiere? Oiga, ¿por qué no hace usted lo que no hizo en el 2008 y le paga usted directamente a los señores empresarios que tienen dinero y que deben a los bancos, en vez de hacer de nuevo la misma, lo de siempre, financiar los bancos para que sigan ahogando al empresario? Esto que dice Jesús Trillo, usted estará pensando que es una locura, pero hay que decir que en Estados Unidos, por ejemplo, lo que se ha hecho es eso, es decir, dar a las empresas el dinero para que puedan seguir en cheques, funcionando. claro, en cheques. Por tanto, sus trabajadores seguir trabajando. Yo quiero recordar cuando Vox propuso aquello de que les tocaba garantizar a los salarios. Sí. No estaríamos qué barbaridad y tal, ¿cuánto dinero? Pues resulta que no, resulta que es menos. En fin, 60.000 empresas, dices. 60.000. Sí, pero no te preocupes, que ahí tenía el presidente del gobierno en primera fila a un señor de Podemos imputado por todas las causas posibles, con toda la porquería del mundo en un partido político que lo ha hecho todo mal, que ha financiado ilegalmente, y a Sánchez Galán, que ha pagado a Villarejo durante años, y al BBVA, que está imputado como empresa en la Audiencia Nacional.
Hablamos de inmediato. Hombre. Javier de la Cruz, muchísimas gracias por estar Muchas gracias esta noche a con nosotros y hasta Un la placer. próxima, porque bueno, en fin. Un Yo placer le estar prometo con que algún día Javier de la Cruz vendrá a contar buenas noticias y con una sonrisa de oreja, Eso espero. de oreja a oreja. no sabemos Y en es todo cuándo. caso, no hay mejor fuente de información, y usted lo ha podido comprobar estos meses atrás, que él para saber exactamente lo que está pasando en esta materia. Javier, gracias mil. Muchísimas gracias, buenas noches. La apertura del curso político, que veo que nuestros contertulios quieren entrar en el asunto como tiburones en... no, tiburones no. ¿Cómo está la cosa? Bueno, que empieza el curso. Y tiene usted pues, lo que está viendo. Es decir, Podemos pendiente de los tribunales. El gobierno pendiente de sí mismo, particularmente del palmito de Sánchez. El PP... ¿Qué le está pasando al PP? ¿Qué le estará pasando al pobre Miguel, que hace tanto tiempo que no sale? Bueno, Miguel Gutiérrez nos lo cuenta. Arranca el curso político y los partidos ya toman posiciones. La vuelta a la actividad de Vox está centrada en la moción de censura contra el gobierno. En este momento, la formación de Abascal busca apoyos. El despacho de Santiago Abascal ha estado y está aún hoy abierto a cualquier diputado del Congreso de los Diputados que tenga esa conciencia de la necesidad de echar al gobierno de Sánchez e Iglesias y de implementar una política alternativa. Vox tiende la mano al PP y a Ciudadanos para tratar de conformar una mayoría que eche a Sánchez de la Moncloa y que a su vez lleve a unas nuevas elecciones. Vox apela a la desastrosa gestión de la pandemia por parte del gobierno para convencerles. La formación de Santiago Abascal aún no ha concretado quién será el candidato. Sin embargo, los posibles socios de moción no están muy por la labor. O sea, es una acción política totalmente inútil. No va a salir adelante. Ciudadanos ha pasado de llamar al gobierno y a sus socios, la banda, a defenderle en ocasiones y a allanarle el camino para sacar adelante los presupuestos generales del Estado. Así intercede ante el Partido Popular. Yo le pido al Partido Popular en ese sentido que que ensanche sus miras, que mire solamente por el bienestar de los españoles y que solamente piense en eso, porque eso puede llevarnos a unos presupuestos centrados, moderados. El PP no apoyaría a día de hoy los PGE, pero sí se reunirá con Sánchez en aras de la moderación. ¿De verdad Pedro Sánchez pretende hoy, 31 de agosto, que la oposición le diga sí a sus presupuestos? ¿De verdad lo que pretende es que hoy le demos ese cheque en blanco? Sin saber siquiera si está de acuerdo, insisto, con Podemos, sin haber apoyado un anteproyecto y sin, por supuesto, haberse sentado con nadie a hablar. En esta línea, el PP ha reforzado el viraje al centro con el cese de Álvarez de Toledo como portavoz, con la esperanza de apelar a un espectro electoral más amplio. De tal forma, tampoco son partidarios de la moción de censura, a pesar de que hay motivos de sobra. Parece que el PP de Rajoy nunca se fue. El PSOE continúa en su línea. Iván Redondo cuida a Sánchez como una marca, a pesar de que la realidad no acompaña. Así, el gobierno saca pecho de una futura recuperación económica a pesar de haber sido el responsable del desastre y de las mismas con la evolución de la pandemia, pero en este caso el gobierno ha echado el muerto encima a las comunidades autónomas. En cuanto a los PGE, apela al PP sin ofrecer por el momento nada a cambio. El otro partido de gobierno, Podemos, está entre la espada y la pared por sus problemas con la justicia. Al caso Dina hay que añadirle el escándalo de la presunta caja B del partido, desvelado por el ex abogado de la formación. Insisten en que es una caja de solidaridad y lanzan una bomba de humo para que no se hable de ello. Yo creo que es muy evidente que la extrema derecha y la derecha en este país están en una estrategia de odio. Si ustedes se dan cuenta, no presentan ninguna propuesta, no están hablando de los problemas que tiene España, no están asumiendo sus responsabilidades como fuerza de oposición. Con todo ello, se avecina un curso político de lo más movidito. Conozco una persona a la que la política española le aburre más que a mí, que es don Carlos Esteban. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido. Vaya tropa, ¿eh? Sí, tremenda. La verdad es que no se podía elegir peor ni buscaos con un candil. ¿Y fuera? Tú lees mucha prensa internacional, ¿ves lo que pasa aquí? La verdad es que da la sensación de que la calidad de la clase política en general en todo Occidente ha bajado bastante. Ha bajado mucho. Pero no en Occidente, mundial. Mundial, yo ya no sé. Yo la conozco tanto Occidente como a Latinoamérica. Ha ido decayendo la clase política a unos niveles que hay que pensar por qué.
Porque en todos los sitios que hay a la vez se llama Soros, se llaman el globalismo, se llaman organizaciones supranacionales, Bilderberg y compañía, que les interesa tener esta porquería. Bueno, pero en Oriente no está mal, de la clase política. No, la dictadura china funciona bien. No es lo que dábamos. No, estamos pensando en la cuestión, sí, en Orbán, Polonia, etc. Un intelectual francés llamado Frank Castel publicó un libro a finales de los 90 en el que hacía una predicción siguiente, y es que decía que se iba a repetir bastantes fenómenos del inicio del siglo XXI en relación con el inicio del siglo XX, y que una de las características de ese inicio era la mediocridad política. ¿Os acordáis? A principios del siglo XX había una mediocridad política en el mundo entero, no solamente en España, sino en el mundo entero. Qué interesante, hombre, mira, no vas a estar de acuerdo, pero eso suele coincidir con épocas de feudalización del poder, porque a principios del siglo XX en Europa el poder fundamentalmente era el dinero. Después de la segunda revolución industrial y todas aquellas cosas y tal. Y una cierta bonanza económica. Os voy a leer una frasecita de León Trotsky muy breve. Y después hablamos de política, que sé que es lo que usted quiere, pero es que sí, no es de política, y se lo vamos a explicar a los del IBEX y a los poderosos que estaban esta mañana. Decía Trotsky, las revoluciones suelen distinguirse por la descortesía, probablemente porque las clases dominantes no se tomaron a tiempo la molestia de acostumbrar al pueblo a los buenos modales. ¿Eso lo dijo de verdad o es lo típico de firmado Einstein? Firmado Trotsky. De Pablo Coelho. León Trotsky. Romancando ya. Moción de censura. Apoyo de Ciudadanos a los presupuestos. ¿Qué está pasando aquí? Vamos a ver, que estamos en el peor momento con el peor gobierno y con las peores posiciones a la hora de jugar las cartas. Lo de Ciudadanos es patético. Es decir, si le quedaban 5 votos, ya le quedan 3, que son los de Inés Arrimadas, su portavoz, y 3 más, que serán abducidos, colocados o lo que sea, pero ya han perdido todo norte de credibilidad de lo que vaya a hacer. La moción de censura sigue sin presentarse. Y a mí me parece muy bien. Yo siempre digo, si tenían que haber hecho es pedir una moción de confianza. Y más ahora, que ni siquiera Pedro Sánchez tiene el apoyo de su propio vicepresidente y equipo de gobierno. Y no tiene el DRC, que ya se lo ha negado. Y no tiene que negociarlo todo y no tiene ni siquiera proyecto de presupuestos. Con lo cual, el que se tiene que someter a una moción de confianza es Pedro Sánchez. No hacer una moción de censura que indirectamente le ratifica. A mí me parece un error político. Esto me lo tienes que explicar, Román, porque yo vengo escuchando durante desde que anunció Vox lo de la moción de censura, a un montón de gente que dice, no, la moción da aire a Sánchez. Sí. Yo digo, hombre, vamos a ver, muy listo no soy, pero he estudiado. Entonces he estado pensando mucho sobre la cosa, ¿no? Iba a decir un taco, ¿cómo carajo? Es decir, ¿qué quiere decir que le da aire a Sánchez? Sí, vamos a ver. Es decir, a ti me tienes que perdonar, pero es que estamos en una época de sofistas en la que parece que si muestras a la gente lo contrario de lo que es, la gente piensa que es que eres muy listo. Sí. No, pero si no vamos a ver. Es que hay un error, un problema mundial, es que hemos pasado de la identidad a la percepción. Es un invento de la izquierda globalista, la posverdad. Entonces tú no es lo que es lo que aparenta que es horrible de gestionar incluso en las empresas, porque antes tú eras identidad, ahora eres percepción. Entonces, el manejo que tiene de medios, que además que tiene, menos que hay que hacerse del club, porque si no, no se enteran de estas cosas. Pedro Sánchez, ¿qué dice la moción de censura? Mira la reacción que tuvo cuando dijo Santiago Abascal que se la iba a poner. Bueno, menos aplaudir y darle besos, que casi le faltó eso, levantarse y darle 2 besos. ¿Por qué? Decía, menos mal. Es decir, va a salir Santiago Abascal y se va a proponer él o quien sea como presidente. No, abstención o lo que sea, no, mayoritario. Conclusión, Pedro Sánchez goza de una mayoría en el Congreso que a él, que es el presidente, lo ratifica. Porque han presentado una alternativa de otro presidente y no sale. Pero Román, te entiendo, pero vamos a ver. Solo los votantes de Vox perdón por monopolizar el debate, por duopolizarlo en este caso, pero vamos a ver. Eso vale si el ámbito de tu reflexión es el parlamentario. Porque cuando Pablo Iglesias le plantea la moción de censura a Rajoy, no está pensando en que yo quede en el Parlamento como... Eso le importaba un bledo. Pero es que... Él lo que quería era presentarse ante sus votantes como alternativa. Cosa que objetivamente consiguió. Tú estás interpretando la moción de censura de Vox como si la presentara el PP. No, en absoluto. No tiene nada que ver. No, es que vamos a ver. ¿Por qué sale la moción de censura de Pedro Sánchez? Porque las mociones de censura son como las querellas. Se ponen, no se anuncian.
¿Por qué salió adelante? Porque no tuvo que negociar nada. Insisto, no tuvo que negociar nada. Sigues planteando el tema en términos parlamentarios. Eso que acabas de decir no ha funcionado así. Vamos a ver, mira. ¿Sabes por qué sacó mayoría absoluta? Porque el PNV no negoció nada. Porque nadie quiso asumir el coste político de que Mariano Rajoy siguiera de presidente. La única moción de censura que triunfó en este país fue la de Pedro Sánchez. Pero no es la única moción de censura que se ha puesto. No. Se han puesto mociones de censura, que ha salido muy bien, con tanta imposibilidad de ganar como la que presenta Vox. Bueno, la de Pablo Iglesias a Pablo Iglesias no le fue tan mal, pero sobre todo la de Felipe González le fue muy bien a Felipe González y al PSOE. Sí. Es más, el PSOE no hubiera ganado en el 82 si no hubiera sido por la moción de censura que en su día puso, que fue un año y medio antes. ¿Cuántos diputados tenía el PSOE entonces? González. ¿Qué fuerza era? 120 diputados tenía. Vamos a ver, es que el parlamentarismo hay que saber además sumar y restar. Aquí es muy importante. Román, déjame terminar. Termina Jesús, que luego interrumpo yo más. Aquí hay otro, es decir, no está planteando una moción de censura para ganar o perder. Estamos planteando una moción de censura, entiendo yo, tal y como le he oído y veo que me han explicado qué van a hacer. Es decir, están planteando una moción de censura para presentar una alternativa. Y esa alternativa la disputa en un ámbito político que cada vez más se va quedando con él, que es la derecha. Sí, señor. Porque el Partido Popular, después de la maniobra de Cayetana y del nombramiento de Cuca Gamarra, pues lo que está haciendo es cada vez más acercándose hacia un centro-izquierda que no tiene mucho sentido, porque al fin y al cabo es un cambio como la yenca, de aquí para allá, de aquí para allá. Si Vox lo sabe hacer bien, si Vox presenta una alternativa, no se dedica simplemente a descalificar, no se dedica a hacer un discurso, digamos, duro, etcétera, sino que hace un discurso de alternativa y presenta la posibilidad de cosas que aquí nadie dice y que hay que decirle de una puñetera vez a esta izquierda gobernante, que es, como bien dice Cayetana, y tiene razón, más que la izquierda política, ya hay izquierda cultural en su totalidad, entonces yo creo que sí tiene mucho que ganar. A largo o a medio plazo tiene mucho que ganar. Pues mira, lo veremos con los resultados, pero fíjate el último discurso de Vox que bien ha quedado, que en Galicia ha seguido sacando 0 y en el País Vasco ha sacado 1. No, pero vamos a ver, porque dices, es un discurso que suma mayoría, pero luego vamos a los cuentos de votos hace Román, 45 días y esa es la realidad. Yo no he dicho el discurso que hasta ahora he hecho, yo he dicho el discurso que se va a hacer aquí y además en las circunstancias de octubre. Carlos Esteban, y luego hay que preguntarle a Julio Ariza lo de Puigdemont, que desde que ha empezado el programa viene vagando con yo sé lo que ha pasado. Bomba, como diría Nuria Val. Carlos Esteban. A ver, Román ha dicho varias cosas que parece casi contradecirse con su conclusión. Es decir, estamos en un momento completamente diferente. Tú has dicho, por ejemplo, lo de que las querellas, que las mociones de censura como las querellas se ponen y no se anuncian. No, la diferencia enorme de esta moción de censura con cualquier otra moción de censura es lo que has hablado tú antes de dos cosas. Uno, de la necesidad de la percepción, que es lo que domina ahora, y en segundo lugar, del absoluto dominio que tiene el poder sobre los medios de comunicación. Es decir, ahora es que tampoco hay tantas alternativas. Es decir, ¡joder, con lo bien que está situado, mira que hacer esta metedura de pata y tal! Es que no es así. Es decir, lo que estamos es en un silencio mediático absoluto. Y esto lo que hace es romper ese silencio mediático. ¿Por qué? Porque obligatoriamente, mientras dure la moción de censura, mientras se prepara la moción de censura, se habla de la moción de censura y se habla, por tanto, con los líderes de Vox. Mucho más que eso, Carlos. No estoy de acuerdo. Lo van a dar por las 24 horas, no por la primera. Si lo dan por la primera, es porque al Gobierno le interesa la moción de censura. Sí, la Sexta no va a hacer programas especiales. Enchufará cuando conteste Pedro Sánchez. Vamos a ver. Vamos a ver. 20 segundos, Carlos, un minuto, Julio Ariza, que hemos de irnos al Sasua. Por compararlo con lo que yo he tratado más, que fue la campaña de Trump. O sea, lo que querían los medios es, vamos a ahogarle. Sí, un momento. Vamos a ahogarle. O sea, que sea imposible que nadie sepa lo que está diciendo, porque es la única manera de que este tío no gane votos. Y lo que hizo Trump es buscar ocasiones de que sea imposible no hablar de mí. Y la CNN, que no quería hablar de él, estaba todo el rato hablando de él. Totalmente de acuerdo.
Y eso es lo que le dio una visibilidad. Es recuperar. Y las redes sociales es brillante. Y las redes sociales. Ganó en redes Y sociales. las redes sociales, que efectivamente se van a mover muchísimo con la moción de censura. Tenemos al otro lado a la Unión de Oficiales de la Guardia Civil. Dentro de un instante vamos a hablar con ellos por la cuestión de Alsasua. Antes, por cerrar la cuestión esta del Vamos a ver, yo inicio del curso lo que político. entiendo que es que quien Sánchez tiene un problema con la moción de censura. Es verdad que a Sánchez ya le va bien que el Partido Popular lo pase mal, pero quien tiene un problema, sobre todo, es el Partido Popular, porque Vox le va a poner en bandeja, enviar un mensaje al electorado de que se puede jugar juntos esta partida y se puede derrotar a la izquierda. Y eso ha tomado la iniciativa Vox, como la podía haber tomado el PP, y le hubiera puesto en un brete a Vox diciéndole, oye, ¿qué hacemos? Vox seguramente en ese escenario le hubiera dicho al PP, pues claro, tú presentas una censura para que se vaya este señor y poner a otro cualquiera mejor que el que está, yo te voto. Vamos a ver si el PP tiene los reflejos políticos de decirle a Vox, oye, si me presentas una alternativa que yo pueda asumir, te voy a votar que sí. Ni y en voy a enviar... sueños. Ni en sueños. Claro, Un minuto lo de Puigdemont. Perdón, que tenemos que seguir. No sé si lo debe hacer o no, pero no lo va a hacer. Seguiremos, lo prometido, debatiremos más sobre la moción de censura. Lo de Puigdemont. Seguiremos. Lo de Puigdemont, Puigdemont ha roto hoy el carné de una cosa que se llama PDeCAT, sí. para hacerse de Junts per Cat. ¿Por qué? PDeCAT era la sucesora de Convergencia. Y Puigdemont se hizo con el control. Quien pone a Puigdemont se llama Artur Mas. Artur Mas ya ha roto con Puigdemont. Puigdemont se ha hecho en la práctica con el control de eso que era Convergencia, que se ha convertido hoy no en un partido demócrata cristiano liberal, como llegó a serlo Convergencia durante los años de Pujol, sino que se ha convertido en un partido socialdemócrata que trata de arrebatarle votos a Esquerra Republicana por la izquierda más izquierda. Puigdemont sin duda alguna va a quedarse con el control de ese nuevo partido. Le ha dicho a Torra que no convoque elecciones porque necesita tiempo para reorganizar este Junts per Cat, y Torra le ha dicho que le van a inhabilitar. Y el otro le dice, pues que te inhabiliten, machote, porque te vas a quedar ahí dentro y va a tener que ir la policía española para sacarte del Palau de la Generalitat. Y esa foto nos viene muy bien. Yo creo que todos estos siguen en su pequeñísimo mundo del señor Feliciano, no se dan cuenta de que ya el mundo va por otra parte, y ya veis las encuestas del CIS catalán que cada día dicen que siguen perdiendo adeptos en el independentismo en Cataluña. Donde no pierden adeptos es en Alsasua, lamentablemente. Más bien al revés, con el estímulo del gobierno español, que quiere que le diga, las cosas son como son. Mínima pausa para la policía, da la vuelta. Vamos a hablar con la Unión de Oficiales de la Guardia Civil sobre lo que ha pasado, esa insoportable humillación tolerada por el Estado a una parte esencial del Estado. Enseguida volvemos. 23 horas 28 minutos, estamos de vuelta y vamos a la cuestión de Alsasua, que realmente es sangrante. Empezamos saludando a don Javier Montes, vicepresidente de la Unión de Oficiales de la Guardia Civil. Don Javier, muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros y al menos desde el punto de vista personal, solo puedo manifestarle, creo que hablo además por mis compañeros, nuestra solidaridad con ustedes, porque es una cosa realmente insólita. Es decir, estamos hablando de un acto público organizado con la tolerancia, en fin, con la connivencia, con la complicidad de las instituciones públicas contra una institución pública y además contra las personas que la componen, que son ustedes. Sí, hemos visto cómo el sábado pasado nos hemos encontrado con un aquelarre en el cual se hostigaba a los componentes de la Guardia Civil y a sus familias. Vamos a ver exactamente lo que ha pasado. Nuestra compañera Cristina Ramos nos ha preparado un breve vídeo por si algún español acaba de volver ahora de donde sea y no se ha enterado de lo que ha pasado, para que vea la gravedad del asunto. Estas son las imágenes. Un año más y ante la impasibilidad generalizada del Gobierno, la Guardia Civil ha vuelto a sufrir un acto de escarnio público. Ocurría en Alsasua, Navarra, precisamente la localidad en la que en el año 2016 varios agentes fueron acorralados y agredidos en un bar. 4 años después, este fin de semana, un centenar de radicales se manifestaron en el llamado Ospa Eguna, Día del Adiós, como gesto de hostigamiento al Instituto Armado y para exigir su salida de Navarra. Asociaciones de guardias civiles, Partido Popular, Vox, Ciudadanos, Navarra Suma y colectivos de víctimas de ETA, entre otros, solicitaron en los días previos que el acto fuera anulado. Incluso la Asociación de la Guardia Civil alertó ante el posible delito de odio a los agentes.
Una petición a la que la delegación del Gobierno de Navarra parece no importarle mucho. ¿Cuáles son los motivos por los que esta delegación no ha querido prohibir la celebración de este miserable acto? ¿Dónde está el ministro Grande Marlaska? ¿Por qué el Gobierno insiste en guardar tanto silencio? Porque no olvidemos que lo único que está tramando Sánchez es poner en riesgo la fragilidad de la democracia y permitir el acoso, el hostigamiento y los insultos a la Guardia Civil. ¿Hasta cuándo va a seguir el Gobierno preso de sus socios proetarras de investidura? Bueno, creo que no hay español que informal que no se haya enterado de esto que ha ocurrido, que por otra parte ocurre todos los años. Yo, don Javier, le quiero hacer una pregunta por las bravas, que entiendo las limitaciones del cuerpo de la Guardia Civil, pero tendrán que protestar de alguna manera, ¿no? O sea, esto es intolerable. Nosotros, como servidores públicos, nos sentimos profundamente preocupados y, en parte, nos sentimos huérfanos, porque estamos viendo atónitos cómo se producen actos como los del pasado sábado, en los cuales nosotros ya habíamos presentado la correspondiente denuncia ante la Audiencia Nacional a lo largo de julio por un posible delito de enaltecimiento del terrorismo y por un delito de odio, que, por cierto, a día de hoy la Audiencia Nacional no se ha molestado ni en contestarnos. O sea, ustedes han presentado ante la Audiencia Nacional ya una denuncia que no han contestado los jueces. Es decir, que aquí estamos hablando no solo de la pasividad de su superior jerárquico, que es el ministro del Interior, ¿no es así?, sino además de la pasividad de la justicia. Hombre, pasividad en lo que a nosotros se refiere, desde luego total, ya que si presentamos una denuncia en julio, creo que lo mínimo sería que nos hubiesen contestado, en un sentido o en otro, como ya hemos visto que al final ha sido en la concesión de la celebración de la manifestación, de este aquelarre celebrado en Alsasua. Por otra parte, Alsasua es un sitio particularmente sensible, en fin, como todos recordamos, por aquella agresión salvaje a 2 guardias civiles y sus parejas, ¿verdad?, por parte de los mozos del Aber Chale Pueblo. ¿Cómo están en Alsasua, por cierto, los compañeros de la Guardia Civil? Pues es como he comentado al principio de mi intervención, están profundamente preocupados porque ven que un nuevo año se vuelve a convocar dicha manifestación en la cual se hace una clara apología del terrorismo, de determinados símbolos que hacen un enaltecimiento del terrorismo, y no pasa nada, se celebra y los guardias civiles y sus familias tienen que aguantar esta situación un año tras otro. El mismo día del aquelarre como usted lo llama, de Alsasua, don Pedro Sánchez publicaba un tuit manifestando su solidaridad con los manifestantes antirracistas de Estados Unidos. ¿No han tenido, me imagino, por parte del Gobierno ninguna comunicación, o sí? Ninguna comunicación por parte del Gobierno, ninguna comunicación por parte de las autoridades judiciales pertinentes. Y además no perdamos de vista que esto no es solamente un ataque contra los guardias civiles y contra sus familias. Esto es un ataque contra toda la población española, contra toda la nación. Porque España es la Guardia Civil y la Guardia Civil es la columna vertebral de España. Pero yo... Vamos a ver. Primero, a mí me da mucha pena que tengamos que dar cancha a esto. Me encanta que le demos cancha a usted para que nos cuente sus temores, sus preocupaciones, sus inquietudes como oficial de la Guardia Civil, pero a un pueblo de payasos y de locos, como es una parte de la población de Alsasua, que es conocida pues por sus absolutas locuras y su completa intolerancia y su completa ignorancia en la mayor parte de los temas de la vida y de la política, pues oye, pues que cada uno se aguante sus temas, ¿no? Es decir, la Guardia Civil sigue estando allí. A mí la única denuncia que me parece posible es la de Marlaska. Marlaska se comporta como un traidor al propio país. Marlaska tiene una conducta impresentable y está repitiendo esa conducta específicamente con la Guardia Civil desde hace mucho tiempo. Tendrán que asumirlo. Ya vendrá otro ministro del Interior. Como ve usted, los mandos de la Guardia Civil han permanecido completamente callados, los más altos mandos de la Guardia Civil. No sé, si quiere, hacemos un repaso de cómo están los cuarteles de la Guardia Civil en toda España, que es una auténtica vergüenza, muchos de ellos, ver cómo viven los guardias civiles y sus familias, en cosas que sí son importantes. Que haya 4 mamarrachos fascistoides intolerantes en Alsasua, pues bueno,
A mí me preocupa mucho más cuáles son las condiciones de trabajo de la Guardia Civil. Pero yo creo que hay una cosa en la que sí que tiene razón y que no comprendo. Quizás probablemente no tengan que haber presentado la querella ante la Audiencia Nacional, sino ante el juzgado de instrucción de Alsasua, que seguro que hay un juzgado de instrucción. Por lo tanto, tienen que haberla presentado ante el juzgado de instrucción, pero tiene usted razón, es un delito de lo que llaman mal dicho delito de odio, porque como usted sabe, el odio, como el pensamiento, no puede delinquir. Y por tanto, odiar a alguien, en eso no consiste el delito de odio. El delito de odio consiste fundamentalmente en fomentar o incitar la violencia y el odio contra determinado grupo de personas que se identifican por razón de su raza, antisemitismo, ideología, y no recuerdo más que dice el Código Penal en su artículo 510. Pero claro, en este caso, ustedes como grupo se identifican o por razón de raza o por razón de ideología. Es decir, es un acto racista, es un acto contrario a, digamos, la igualdad de razas o independencia de razas en España, o un acto contrario a la libertad ideológica. Y en esos sentidos tienen ustedes toda la razón, han hecho bien en denunciarlo, y yo presentaría una querella contra aquellas organizaciones que de alguna manera encabecen la manifestación en Alsasua ante el juzgado de instrucción de Alsasua. Si me permiten por una favor. reflexión. Sí. Realmente esto, como empezaba mi intervención, estamos profundamente preocupados y realmente es una tristeza ver que como nación parece que hemos aprendido muy poco del terrorismo. Es decir, parece que ya hay quienes desde determinados sectores olvidan lo que significa la palabra ETA y lo que significa la palabra terrorismo. Y lo que hemos sufrido durante años y años, y nos hemos visto en el caso nuestro de los guardias civiles expuestos a todas estas situaciones de atentados terroristas, y en el fondo lo que hemos vivido es forjarnos a base de sangre y fuego. Pues en fin, hay que recordárselo permanentemente, una sociedad que parece que lo quiere olvidar, sobre todo quienes mandan en esa sociedad. Don Javier, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Un abrazo muy fuerte y esperemos que la próxima vez sea para contar la noticia de que algún tribunal en España ha aceptado una denuncia de este tipo, porque es increíble. En fin, muy buenas noches. Efectivamente, muy buenas noches y muchas gracias por darnos la posibilidad de abrir este debate. Y eso sí, me gustaría dejar claro que la gente esté tranquila y que siempre continuaremos al lado de la ley, defendiendo a la Guardia Civil y sin callarnos ante todo tipo de atropellos o todo tipo de situaciones que cometan actos ilegales como la que hemos visto este sábado pasado, que a nuestro juicio no debía haberse celebrado y se debía haber prohibido. Lo dicho, muchas gracias. Muy buenas noches, don Javier. Buenas noches. Buenas noches. No son 4 mamarrachos en un pueblo de Navarra, no. Julio. Si solo fuera eso. Bueno, si solo fuera eso. Estamos hablando de Alsasua. Yo he visto cómo apedreaban a la gente de Vox hace, me parece que 4 semanas en varios pueblos del País Vasco y no ha pasado nada. Ah, ¿no? ¿No lo hemos contado? No, digo. Bueno, no, pero entonces, y aparte de contarlo nosotros, o sea, objetivamente, cuando han salido es un los del argumento propio gobierno a decir que formidable. esa señora se había pegado un golpe en la ceja ella misma. ¿Y aquí ha salido algo? ¿El gobierno? Tampoco. Para nada. No, pero, es que la gravedad de Alsasua es muy... Le dan una paliza a 2 guardias civiles y a sus parejas. El entonces ministro de Interior, Jorge Fernando Díaz, dijo que era un caso aislado, no era Kale Borroka. Porque entonces Marlaska, la Kale Borroka, la tipificaba como delito de terrorismo. Fue COVITE, Colectivo de Víctimas de Terrorismo, que preside Consuelo Ordóñez, la que 4 días después de la agresión puso la denuncia en la Audiencia Nacional contra los 8 personajes que agredieron a las guardias civiles. Y se crea el movimiento OSPA, que no es adiós, es fuera, vete. Dentro de la campaña el de Mendik, que estaba haciendo ETA y sus filiales Bildu, como quieras llamarlo, por todo el País Vasco, que era el de Mendik, que eso sí es fuera de aquí, que se vayan. El problema es que se ha convertido esto en un escrache permanente a la Guardia Civil en un pueblo. Curiosamente, a la Guardia Civil se le puede hacer esto, pero la Guardia Civil tiene que proteger al señor de Galapagar con 20 miembros para que no se acerquen por allí vecinos del pueblo a pasar con la bandera de España. Eso es delito, se identifica y se juzga en juzgado rápido, como hemos visto recientemente. Que medio pueblo vinculado
que la Fiscalía llegó a pedir hasta 62 años en el juicio, luego no se consideró delito de terrorismo, está recurrido. Que medio pueblo salga a hacer un scratch a la Guardia Civil, un cuerpo de fuerza de seguridad del Estado, de una manera tan violenta, haciendo apología del terrorismo, que se consienta, que se tolere, que el gobierno se calle. ¿Por qué? Porque en Navarra gobierna el PSOE con el apoyo de Bildu, porque en ese ayuntamiento gobierna Bildu, y porque el Pedro Sánchez, ese de unidad, 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 y que hay que dejar las cosas partidarias al margen, resulta que necesita el apoyo para los presupuestos, con lo cual a los muchachos de ETA hay que dejarles que salgan a la calle a acosar a la Guardia Civil. Bueno, pues eso tiene muchísimo que ver con la famosa batalla cultural de la que hablábamos antes y en la que entramos enseguida cuando Julio Ariza me explique qué hace con tantas mascarillas encima de la mesa. No, porque estamos tratando de que nuestros espectadores tomen en consideración la posibilidad de adquirir los libros de Ana Catalina Emmerich que hemos recomendado repetidamente y que muchos de ellos han leído durante el verano, otros todavía no los tienen, y también de esta colección de objetos que nos recuerdan que somos españoles, que es el de España en el corazón. Bueno, pues como el gobierno no está dispuesto a bajar ese 21% de IVA de las mascarillas, hemos adquirido mascarillas, esas de la farmacia, que en la farmacia están a 0,95, pues a los que compren a partir de hoy la colección de Ana Catalina Emmerich o bien el España en el corazón, les enviamos 2 paquetes de 10 mascarillas cada uno, o sea, 20 mascarillas a nuestros espectadores. Y así no tienen que preocuparse del IVA. Así que si llaman ahora mismo, a partir de mañana reciben los libros o el España en el corazón y 20 mascarillas quirúrgicas. ¡Hala! Para quirúrgico, lo de Cayetana en el PP. Vamos a ver. Pero el episodio aquí se ha contado mucho. Pero hay un tema que me parece muy importante subrayar. Cuando Cayetana se marcha diciendo que Pablo Casado no está dispuesto a dar la batalla cultural, que es verdad. La pregunta es, ¿de qué batalla cultural exacto. Vamos a hablar después de la publicidad, lo comentamos. 23 horas 45 minutos, estamos de vuelta y vamos con la famosa cuestión de la batalla cultural. ¿Por qué? Por lo siguiente. Bueno, ¿usted recuerda lo que dijo Cayetana de Toledo cuando fue expelida del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso? ¿Qué fue esto? Y es que el señor Casado me dejó claro que él no le interesa la batalla cultural, ¿no? Es decir, no le parece que sea un asunto político relevante en estos momentos. Lo que está en juego en esa batalla cultural es nada menos que los valores esenciales de la Ilustración, de las sociedades tolerantes, de las sociedades plurales, de las sociedades civilizadas. Y segundo, es decir, libertad e igualdad de los ciudadanos ante la ley. Y segundo, porque además estratégicamente conviene al PP. Y es muy raro, o no tan raro, pero cuando la moral y la conveniencia coinciden, pues qué mejor oportunidad que abrazar esa causa, ¿no? Y usted, que es votante de derechas, que Cayetana sale, que también es de derechas, porque claro, está en el PP, y dirá, pues es verdad, claro, la batalla cultural es la que a mí me ha perjudicado, que no se dé esa batalla cultural. Y aquí hay que empezar a hacerse bastantes preguntas, porque me parece que no estamos hablando de lo mismo, porque es verdad que el Partido Popular hace mucho tiempo que renunció a dar la batalla cultural. Basta mirar lo que pasa en Alsasua, ¿verdad? Bueno, pero esa batalla cultural de la que habla Cayetana Álvarez de Toledo, que efectivamente está presente en el PP, al menos en su cúpula, tiene bastante poco que ver con la cultura en general de los votantes del PP y de la derecha social española en general, querido Carlos Esteban. Sí, pero lo que tiene razón es que efectivamente todo lo que no es batalla cultural, que a lo mejor hay muchos a los que les puede sonar un poco a chino, que decir que parece como que le está hablando de una batalla entre intelectuales con plumas y... Tirándose libros a la cabeza. Tirarse libros, sí. No, la batalla cultural es todo lo que no es mera administración. Y la política, evidentemente, uno no quiere llegar, en principio, al gobierno para administrar meramente y no para gobernar. La batalla cultural, o sea, la negación de la negativa de la derecha española, de la derecha parlamentaria, la que hemos tenido hasta la llegada de Vox, a combatir esa batalla cultural significa que todos los cambios que ha hecho el PSOE, los cambios que ha hecho el socialismo,
el PP los perpetúa, porque no le interesa. Aborto, matrimonio homosexual, ley de memoria histórica, etcétera. Sí, y todo ese complejo de que en el fondo la izquierda son los buenos y nosotros nos queremos acercar a ellos lo más posible. Entonces, pero nosotros gestionamos mejor. Eso es lo que se ha quedado en la cabeza de la gente, que es lo que intenta vender el PP. Pero que en todo lo demás somos iguales, somos tan feministas como ellos, tan LGTB como ellos, aunque en todas partes les echen a patadas. Pero bueno, el caso es que todo lo que cambia el PSOE se queda para siempre y todo lo que cambia el PP dura exactamente lo que dure el gobierno del PP. Eso es no dar la batalla cultural. Vale. Ahora bien, la cultura... claro, la clave es, ¿qué batalla cultural es la que da Cayetana? Porque Cayetana pedía un gobierno de unidad nacional con el PSOE, eso para empezar. Su libertad de voto para criterios de conciencia al margen de los criterios morales. Pero es que el discurso de Cayetana... Román, es que menos mal que Pablo Casado no de esa batalla cultural. No, Román, pero aquí hay dos cosas completamente distintas. Una es que la batalla cultural, la derecha no quiere saber nada de ella y eso es un disparate porque te quedas en la mera gestión. Eso es una cosa. Y otra es, ahora que ya aceptamos la importancia de la batalla cultural, vamos a ver cuál es la tuya, cuál es la tuya, cuál es la tuya. Y van a quedar muchas cosas muy claras. Por ejemplo, la primera que va a quedar es que eso de la unidad de la derecha es una estupidez como la copa de un pino. Y además, que menos mal que no la hay. Pero vamos a ver, en primer lugar, la izquierda, desde Zapatero, fundamentalmente de Zapatero, ha creado, bueno, ya antes, pero desde Zapatero, crea una revolución, no ya cultural, sino, si quieres, de creencias, ideológica, de ideas, etcétera. Eso es cultural, país. sí. Es cultural, bueno, bien, como quieras llamarlo, Es cultural. La o sea que a veces la palabra cultural aquí la hemos expresado, quizás por deformación administrativa, en el ámbito del Ministerio de Cultura. Ya, sí. Y no es exactamente eso. Ella incluso ha dicho una cosa en la que yo no suscribo. Ella ha dicho, ha identificado más o menos con la cultura que ella defiende con la Ilustración y tal igual. Es decir, efectivamente va más por donde dice Carlos, ¿no? Pero sin embargo también ahí en ese ámbito, en el ámbito puramente político, al margen de ese, digamos, ámbito de la ideología de género, etcétera, también hay una gran diferencia. Es decir, porque la izquierda está imponiendo una especie de santificación de lo público y demonización de lo privado, oscuramiento absolutamente de la iniciativa privada, de la economía de mercado. Es decir, que hay un ámbito también que no es exactamente, digámoslo, desde el punto de vista cultural, por así decirlo, estrictamente de ideología y tal igual, sino que también se refiere a la posición en política y a la acción de lo político, a la acción de lo público, digamos, ¿no? Y eso lo está imponiendo de tal manera que, oye, hasta el punto de que lo que acaba de sacar el gobierno era bajo, yo insisto, que no es ninguna tontería, España puede. Sí. Es decir que, por tanto, pero Jesús, mira, eso pasa el ámbito de diferencia es cada día mayor y cada día más claro. En 40 años que llevamos de democracia, por primera vez en la derecha, hay dos líderes, Pablo Casado y Santiago Abascal, que no son funcionarios públicos. Todos los demás que ha tenido líderes a la derecha son estatalistas. Funcionario de Hacienda, que era Aznar, el registrador de la propiedad, y todos los que estaban alrededor, todos eran estatalistas. Bueno, la derecha empezará a ser liberal y empezará a intentar desmontar el Estado yo cuando... Yo soy antiestatalista y yo al Estado. No, ya lo sé, pero tú has estado en una empresa privada. Interesante tú eres un funcionario público. Interesante asunto el que abre Román, porque realmente la derecha, para dar la batalla cultural, tiene que ser liberal. No, necesariamente. No, yo es que no he intervenido todavía en este tema de la batalla cultural. En 20 segundos, la única cultura que me interesa en esa batalla es el derecho natural. Es mi batalla. Las otras batallas, mira, yo quiero hablar de libertad y de justicia, pero en los términos más profundos y más completos en los que se puede hablar y discutir sobre libertad y sobre justicia. Empezando por el derecho a la vida. Evidentemente. De eso quiero hablar y para mí eso es la cultura que puede construir un modelo antropológico, un modelo social diferente y con futuro. Los que estamos planteando hoy de la derecha y de la izquierda no tienen ningún futuro. Así de sencillo. Una cosa muy corta. Muy corta. Yo no entiendo cómo, con el discurso de Cayetana, en lo que piensa Cayetana y defiende Cayetana, ¿cómo ha salido tanta gente de Vox y líderes de Vox a apoyar a Cayetana? Pues porque no saben de lo que estamos hablando. Claro, Por eso yo quería plantear aquí esta cuestión. Más sobre la batalla cultural el viernes en El Gato al Agua, que vamos a dedicar buena parte a ese asunto. Alguien que ganó
o que se subió a ese carro de la batalla cultural y ganó fue Trump, por ejemplo, con sus mensajes muy elementales. Pero bueno, es que no estamos hablando es que no hay que ser de Walter Benjamin, te estamos hablando de esa cuestión. Trump, la verdad sobre Trump. ¿Quiere usted saberla? Vamos a verla. Elecciones a la vista en los Estados Unidos y la campaña electoral está resultando de lo más curiosa. Si no era suficiente con una pandemia y la inevitable crisis que le sigue, se le ha sumado el profundo caos que han ocasionado las revueltas antirracistas en los Estados Unidos, que desde mitad de año con la muerte de George Floyd y el movimiento Black Lives Matter han alterado absolutamente el orden público. Todos estos factores podrían ser determinantes para el resultado de las elecciones que se celebrarán el próximo 3 de noviembre, consolidando una realidad ya fortalecida en la nación norteamericana, la realidad Trump. Las imágenes de encapuchados marchistas que intimidan a inocentes viandantes, banderas americanas ardiendo en la Quinta Avenida, peticiones de abolir la policía, incontables tiendas saqueadas y, por si esto fuera poco, se suman el asesinato del partidario de Trump y el acoso a asistentes a la convención republicana, que son un recurso de oro para los conservadores, porque mientras todo esto sucede escudado por los demócratas, Trump refuerza su discurso de ley y orden que más que nunca piden a gritos los ciudadanos americanos. La campaña electoral del bando republicano será la más barata de muchas, centrándose en una ofensiva contra Biden, al que se pinta como caballo de Troya del socialismo. La realidad Trump se está fortaleciendo aún más, curiosamente gracias a sus opositores, algo que quedó demostrado tras la convención republicana celebrada entre los días 24 y 27 de agosto. Por tradición, debido a que los republicanos actualmente ocupan la presidencia, su convención se llevó a cabo después de la del Partido Demócrata, celebrada entre el 17 y el 20 de agosto, algo que, por cierto, también ha sido ventaja para Trump. Y es que mientras la convención demócrata presentaba unos Estados Unidos racistas y deteriorados, la convención republicana se formuló en positivo, suponiendo un rearme ideológico del Partido Republicano y apuntalando la defensa de sus valores fundamentales de libertad, seguridad, vida y propiedad privada. La convención culminaba con el discurso de Donald Trump, en el que recordó los logros conseguidos a lo largo de su mandato y entre los que, por cierto, mencionó su mediación para el histórico acuerdo entre Emiratos Árabes Unidos e Israel, del que apenas se han hecho eco los medios de comunicación, que se lograba a mediados del mes de agosto. De poco les ha servido a los demócratas apoyar los altercados y las protestas que parecían poder derrocar a Trump. Encuestas y casas de apuestas confirman las sospechas de que Trump podría ser reelegido, pero todavía quedan 2 meses para conocer el verdadero resultado. Carlos Esteban. La verdad es que Trump lo está haciendo espectacularmente mal y, sin embargo, tiene muchas posibilidades de ganar porque los demócratas lo están haciendo increíblemente mal, muchísimo peor. Todavía, que es muchísimo peor, muchísimo peor. Por ejemplo, ha cometido esas tonterías de lo que hablábamos, de que la derecha tiene que ser un poco izquierda porque es lo que manda. Lo que ha provocado los algaradas de Kenosha, la que han quemado una ciudad prácticamente, es donde ha habido muertos, el chaval este que al defenderse ha matado a 2 y ha herido a un tercero, no está mal para 17 años, pues lo que ha provocado todo eso es un tipo maltratador que tenía una orden de captura y que se negaba a obedecer a la policía y que le pegaron tal. Todo el mundo lo pone como la muerte de Jacob Blake, pero está vivo. Y de hecho, Trump ha dicho, me gustaría reunirme con él y hablar con él. Vamos a ver, acaban de matar a uno de los tuyos, a un tipo por llevar una gorra de las tuyas, de Make America Great Again, y tú te quieres reunir con ese indeseable, aunque sea una víctima, pero es un indeseable absoluto. Esos típicos tics que tiene la política de derecha de parecerse a la izquierda. Entonces, en eso, muy mal, ¿a qué está jugando Trump? Trump está jugando, evidentemente, a yo soy la ley y el orden, y evidentemente, si tú no quieres vivir lo que estás viviendo ahora, vótame a mí. Pero claro, la respuesta del votante es, ¿vas a tener algún poder diferente al que tienes ahora? Y si lo tienes ahora, ¿por qué no estás haciendo nada para evitarlo? Entonces, esta es una cosa complicada. Biden se ha dado cuenta, Biden y sobre todo Kamala Harris, su vicepresidenta, que es la que realmente va a gobernar, porque Biden le quedan 2 telediarios. O sea, dudo mucho que pueda aguantarle un debate mínimamente largo a Trump, porque es que se trabuca en las cosas más elementales.
Kamala Harris salió diciendo, no, estas protestas, o sea, han estado apoyando estas protestas como partido, el Partido Demócrata. Estas protestas que no son protestas, como que lo ponen, sobre todo pacíficas, estas protestas pacíficas que han muerto ya 25 personas o más. Y la destrucción y el pillaje ha sido tremendo en muchas ciudades. Entonces, ahora Biden se ha dado cuenta de que esto le está haciendo perder votos, pero muchísimos votos, ha caído muchísimo en solo unos días, y ha salido ya en televisión diciendo que la manera de protestar no es el pillaje ni el vandalismo ni tal. ¿Son los datos que tú tienes, Julio? No, les recomiendo Rasmussen Reports, una de las páginas para mí más interesantes de Demoscopia, minuto a minuto en los Estados Unidos. El apoyo de la población negra a Donald Trump hace escasamente 5 días ya estaba en un 48%, mientras que en las elecciones de hace 4 años estaba en un 17%. Es decir, todo lo que se está conociendo aquí sobre lo que pasa en Estados Unidos es simple y llanamente falso. Es decir, bueno, y allí también, ¿eh? Allí también. No, yo no estoy allí, yo estoy aquí, veo lo que veo, leo lo que leo, y me da muchísima pena pensar que hay colegas nuestros periodistas que hacen de esta profesión algo infumable, algo poco respetable. Y me da mucha pena. Algo vil, en Estados Unidos están pasando cosas maravillosas, como la intervención de la madre el otro día en la Convención Republicana, hablando de que era una pro-eternal life, que era fantástica intervención que hemos puesto esta mañana nosotros en esta casa, y el discurso fantástico también desde mi punto de vista como pieza oratoria de Donald Trump en la Casa Blanca, aceptando la candidatura el otro día. Lamento muchísimo que no haya otros periodistas en este país que simplemente quieran contar lo que pasa. Nosotros aquí lo seguiremos contando si usted quiere, y si está, además quiere desde el Club de Amigos de Internet, muchísimo mejor. Club de Amigos 916162464, que se además acabó con 20 mascarillas, las 20 mascarillas de Julio Ariza, que voy a poner un sello. Sí. Román Cendoya, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Don Carlos Esteban, un placer como siempre. Don Jesús Trillo. Don Julio Ariza, muy buenas noches. Echo de menos a Nuria Vale, que lo sepas. Nuria, un beso. Mañana a las 11:30, la redacción abierta, y a partir de ahí, pues toda nuestra programación para contar lo que nadie más cuenta. Muy buenas noches.